Muy buenas noches, un saludo cordial para toda la querida audiencia en la página de Wiccan Paraguay. Estamos en vivo y en directo para el primer compromiso de la jornada, cuartos de final, vuelta. Hoy ya conoceremos a los clasificados para la semifinal del día martes. Un saludo para mi compañera Delia Almirón. ¿Cómo estás, Delia? Todo bien, Alejandro. ¿Qué tal la audiencia de Wiccan Paraguay? Nos encontramos aquí en la sede de Nueva Estrella para lo que serán los compromisos. El primer compromiso entre el equipo de San Isidro, Nueva Asunción versus San Isidro. El partido cuarto de final ida había terminado a favor de San Isidro 4-1. Hoy el equipo de Nueva Asunción que va a querer ganar como sea este partido. Va saliendo por el equipo de Nueva Asunción. Está el remate de Jonathan Ruffinelli. Como lo dijo Delia, hoy lo va a querer ganar, obviamente, el equipo de Nueva Asunción. Tiene que ganar. Después van a los penales. ¿Qué quiso hacer Arnaldo Campos? Tiene Néstor Páez. Le pega. Campos va tratando de inventar su error. Ruffinelli. Jonathan se perfila. Toca para Invernici. El remate al arco en Ortega. Saca Fernando Martínez. No sé si tenés a mano, Delia, la resolución de la federación en cuanto al lo que fue el castigo para Dala Fontana. Sí, tengo la resolución que hoy justamente estuvimos viendo. Salió ya la resolución acerca del partido de Guaraní Santa Librada. Aquí vamos a dar lectura correspondiente a toda la audiencia también. Aquí nos dice... Disculpame del ataque de San Isidro, error largo, Gastón Oviedo. Solo esta parte voy a leer para ser más rápido. Y se declara fundada la suspensión del partido, aplicar la sanción correspondiente, sancionar al club Guaraní con la pérdida de puntos en juego, adjudicarla al club Santa Librada, imponer al club Guaraní una multa, suspender al director técnico Javier Dallas, aplicar las sanciones adicionales que corresponden conforme al reglamento de la Federación Paraguaya de Fútbol Salón. En síntesis es... El partido había ganado Guaraní 3-1, se suspendió el partido, pero con los puntos se queda en el equipo de Santa Librada, entonces los 2 puntos, ya que también el reglamento decía que cuando hay agresión obviamente se va a tener que tomar las medidas correspondientes. Esa fue la resolución, digo bien, que vimos el día de hoy. Suspendió Dala, partido a favor de Santa Librada y 5 jornales mínimos para el club Guaraní, que son equivalentes a un poco más de 500.000 guaraníes. La multa para el club Guaraní. Corresponde lateral para la Azulada. A jugar William Romero. Tiene Invernici. Ex a San José. Saliendo Invernici. Tiene el número 11 tocando para William Romero. También ex a San José. Lo mismo para Ruffinelli. La mayoría de jugadores de ex a San José en el equipo de Nueva Asunción. Incorporación reciente para Nueva Asunción, Delia, el caso del número 6 es Juan Sánchez. Así mismo, Juan Sánchez, que hoy ya lo vemos de vuelta en el partido ida, no estuvo, pero hoy se encuentra a Sánchez. Reclama la mano, va saliendo William Romero. William pisa de la marca, Gastón Oviedo sigue. William le pegó, Ortega, Enzo, Páez para Invernici. Y ya está haciendo figura en sorteo en los primeros minutos de juego de ella. Así me está apurando el equipo de Nueva Asunción. Por allí el número 4, William Romero. Un remate potente con lo justo también la tapada de Ortega que está haciendo la figura. Uy. El remate de Néstor Páez que pega en el poste superior. Sacando Enzo. Balón sin destino fijo. Va teniendo por ahí César Invernici. Va manejando el esférico. Va queriendo la B azulada. Por allí anotar el primer tanto del partido. Tiene William, tiene Romero. Busca romper el esquema defensivo. La B azulada. Toca William Romero. Invernici va manejando por allí. Intenta filtrar el pase. Erwin Zorrilla. Está en la marca. Recupera Invernici. Va saliendo Invernici. Toca por fuera para William Romero. Está el remate. Y error largo, William Romero está en Asunción empezando el partido como el anterior, errando ocasiones oportunas de gol. Así me está afilando hasta el momento justamente el número 4 Romero, que es la segunda ocasión que va buscando directamente el pórtico de Ortega en esta, ya muy fuerte y muy arriba el remate, pero está mucho mejor en estos primeros minutos el equipo de Nueva Asunción.
Mucho mejor la basurada. Corresponde el lateral a favor del Granate, del equipo Granate. Balón que va para Ocampos. Está el remate número 10. Va saliendo. Nueva Asunción. No alcanzaba César Invernici. Vemos también ya a César Riveros, técnico también campeón del fútbol de salón con Laguna Galeano el año antepasado. De manera invicta. Hoy en el equipo la ve azulada del balón largo. Descuelga por allí Pati Galeano. Saliendo Néstor. La vez que va tocando para William Romero. Maneja William, maneja Romero. Ya va tocando. Busca un ingreso. Este es César Invernici para William Romero. El pase filtrado buscando Jonathan Ruffinelli. Quiere salir San Isidro. Cargando Martínez. Gastón Oviedo con golpe de cabeza. El balón ya sobrepasó el límite del campo de juego. Saludamos a todas las personas que van sintonizando con la transmisión de Wicam Paraguay. También no se olviden de compartir nuestra cobertura. Contragolpe San Isidro. Esta puede ser con Gastón. Está en la carrera. Pate Galeano dice que no. Y ya sale rápidamente la gasolada. Este es Invernicia. Pierna cambiada. Busca meterse por dentro para rematar con su pierna más hábil. Empezando Invernicia y recupera Gastón. Sale Oviedo, Gastón ganó la línea, Gastón tiene el arco de frente, pero Pate Galeano le dice que no, y así responde Nueva Asunción. Qué lindo partido estamos teniendo. Invernici llega, Invernici no avanzó a la marca de Zorrilla, y va al ataque ahora mismo San Isidro, ida y vuelta. Este es Fernando Martínez para Zorrilla. Y el partido está en un momento muy candente. Está muy candente, así mismo, partido de ida y vuelta. Por allí veíamos la recuperación excelente de Gastón Oviedo, que se encontró con la buena salida del portero de Nueva Asunción. Así también el contragolpe de Nueva Asunción. Por allí la recuperación de vuelta de Erwin Zorrilla. Balón que iba, está el primero, pero dice que no Enzo Ortega. Y los arqueros tremendos protagonistas en los primeros 10 minutos de juego que vamos teniendo de ya. Más tapando Enzo Ortega porque es más Nueva Asunción el que va llegando, pero Pate también tuvo lo suyo. Así mismo, las 3/4 tapada fundamental de Ortega, pero el arquero de Nueva Asunción ya también teniendo su trabajo. 60 personas mirando la transmisión de Wicam Paraguay. Estamos en vivo y en directo por la plataforma de YouTube. Tiene por allí Pate Galeano. William Romero. Invernici ahora mismo. Tiene por ahí Néstor Páez. Reclama una falta. Tiene por ahí William. Teniendo por allí Romero. Vamos a ver. Tenemos pedido de tiempo muerto. Por allí vamos saludando también al amigo Darío Leguizamón, técnico del equipo de Cocuré. Mirando la transmisión de Wicam Paraguay, padre de Rubencito. Enzo Ortega para la reanudación de juego. Va jugando Enzo Ortega. Aguanta Gastón Oviedo. Va pisando. Va manejando Gastón Oviedo. Sigue. Pasó de 3 jugadores. Gastón cruzó el balón. ¡Está! Lo tuvo Arnaldo Campos. Lo tuvo San Isidro. Qué lindo lo que acaba de hacer Gastón Oviedo, dejando a 1, 2, 3 detrás. Por allí la definición de Ovelar, que no fue buena, pero estuvo avisando San Isidro. Estuvo avisando San Isidro.
Tiene por allí Romero. Maneja Juan Sánchez, el número 6. Va saliendo Sánchez tocando. Por ahí va buscando el gol, el equipo de Nueva Asunción. Empezando Brian Pisurno. Este es William Romero, abriendo cancha con Invernizzi. Invernizzi para William Romero. Mira el panorama, el número 4, el experimentado. Número 4. Se mueve Sánchez, busca el espacio. Este es William, este es Romero. Juega con Sánchez de primera para Pisurno. Pisurno se acomoda, le dio para William. William sobre la línea para Invernizzi. Está el arquero. Lo que ya atajó Enzo Ortega, Delia. Es impresionante las tapadas que ya hizo. Hasta el momento la figura del compromiso, la verdad, Ortega, porque está teniendo muchísimo trabajo el equipo de Nueva Asunción que va avisando. Sabe que tiene que marcar los goles, sabe que tiene que ganar para la tanda de penales. Este es Pate Galeano. Tocando Guzmán. Sale por ahí Pisurno. Deja para William Romero. Maneja el número 4. Romero va queriendo. Abriendo cancha para Pisurno. Este es Brian Pisurno. Sale Fer. Sale Martínez. Este es Zorrilla. Buscando por allí, pero sin efecto alguno. Las acciones. Agradecemos a las personas quienes van prefiriendo la transmisión de Weekend Paraguay. También estamos en vivo en directo por la página de YouTube. Si gustan pasar por allí, si gustan también compartir, le agradeceríamos bastante. Está intentando Nueva Asunción. Juega Invernizzi. Pisurno pegó en Ocampos. El equipo que más está necesitando digo bien, es Nueva Asunción, porque con el empate San Isidro pasa. Con un empate sí, no le sirve ya al equipo de San Isidro Nueva Asunción que tiene que ganar este partido para ir a la tanda de penales y dejar, por supuesto, en manos de penales la clasificación de uno de los equipos. Le mandamos un saludo a Blanca Ibarra, mamá de Gastón Oviedo, que está atenta a la transmisión, apoyando también a su hijo, así también a Orteguita. El apoyo del público de San Isidro para el equipo. Se acomoda Invernizzi, encontró espacio, tocó Invernizzi. Invernizzi es el que mueve a la B azulada. William Romero. Manejando el experimentado Romero para Invernizzi, que también ya tiene su trayectoria. Este es Pisurno, Brian. Se acomoda Brian, tocando por fuera para William Romero de taco, sacando a Erwin Zorrilla. Y no por allí lo que escuchamos, lo que dice Invernizzi, paciencia. Y sí, paciencia tienen que tener para que ingrese el balón, ya que en el fondo están bastante bien posicionados los jugadores de San Isidro. Invernizzi con los gestos. Y realmente si vos ves el juego de Invernizzi, Delia maneja todos los espacios, gestos de lo que es el fútbol de salón, y no por nada decimos que es el jugador el que maneja los hilos en Nueva Asunción. La verdad que sí, es un jugador completo Invernizzi, y se nota eso, lo escuchamos, lo vemos, un líder nato en el campo de juego, y todos sus compañeros obviamente le dan también, le ceden ese puesto de líder a Invernizzi. Doble desgaste físico para Nueva Asunción, porque es el equipo que propone y propone y propone y busca. Se pierde el balón, se empieza en Nueva Asunción y ya rápidamente salen al ataque, salen a la búsqueda. San Isidro esperando el desgaste máximo de Nueva Asunción para salir a explotarse físicamente ellos. Casi 100 personas mirando la transmisión de Weekend Paraguay. Muchísimas gracias a todos por la preferencia. Balón que va Martínez con el golpe de cabeza. ¡Gol del Granate! ¡Gol de San Isidro! Con golpe de cabeza, Fernando Martínez sorprende. Y si no hace, te van a hacer. San Isidro 1, Nueva Asunción 0, Delia. Y aquí justamente se aplica esa frase: si no haces, te hacen, y eso es justamente lo que acaba de pasar en este partido, porque el que estaba proponiendo era el equipo de Nueva Asunción, pero por allí el lateral bien ejecutado por su compañero, y estaba
Fernando Martínez de cabeza convirtiendo un lindo gol, abriendo el marcador a favor de San Isidro, pasa a ganar 1-0. Contragolpe de Nueva Asunción, cortó Zorrilla, abriendo cancha Romero, Sánchez pisa, Sánchez tocando para César Invernici, recupera Gastón, tiene Oviedo, hace un poco de tiempo, acumula marca, acumula gente, toca y se muestra este es Ocampos, pisó, ya tiene Ferchu, Zorrilla y el amague. Saliendo William. Romero que va tocando. Este es Sánchez. Juan que maneja. Juan que va tocando. Pero por allí no hubo entendimiento. Dos cambios. En Nueva Asunción. Así, Modeno, Ruginelli y Páez ingresan, se retiró Pizurno, así también Sánchez. Vamos saludando a todas las personas que van conectándose a la transmisión de Wicam Paraguay. Balón que va. Uno a 0 gana San Isidro. Y en el gol, ¿crees de la que la falta evidente? Guzmán tiene el mayor porcentaje de culpabilidad porque pasó entre sus piernas. Creo que no fue un cabezazo muy certero, muy fuerte. Acá para que veas la repetición. Creo que no es un cabezazo demasiado fuerte o contundente, ¿verdad? Porque estaba muy lejos, pero el rebote, el pique tal vez lo complicó a Guzmán. Y la verdad, mirando así la repetición, obviamente que ese hecho, el hecho de que picó el balón le confundió al portero Guzmán y justamente se refleja eso en la cara de los jugadores, ¿verdad? Lo primero que hice fue ver los gestos de los jugadores y le sorprendió el gol a los jugadores y tanto a Guzmán no se lo esperaban ya que era un cabezazo débil de Martínez. Y no son goles que estén acostumbrados a entrar también a Guzmán, ya que lo vemos jugar por todos lados, el arquero de Nueva Asunción. Y les pasa hasta los mejores, como se dice. Sale Guzmán, Invernici va tocando. Tiene por ahí Néstor Páez. Por ahí va buscando. Campos le pegó. Por allí se estuvo buscando. Por allí se estuvo queriendo. Romero. Para Jonathan Rufinelli. Saludamos a nuestro gran amigo Víctor Ayala. Tiene por ahí Romero. Este es César Invernici. Lo invita a bailar, como se dice. Fernando Martínez prefiere retroceder Invernici. Néstor, que ya jugando sobre la línea. Por allí va queriendo. Jonathan Rufinelli le pegó. Nueva Asunción, estamos hablando ya del día del martes, digo bien. Segundo clásico, ¿no? Sí, o sea, clásico como segundo con 18, Laguna 22, Nueva Asunción 18, pasándolo con un punto a Exa Zaragoza. Sí, segundo mejor equipo clasificó en esta fase. Va por allí Invernici. César le pegó. William. Bloqueaba a Fernando Martínez. El balón que le queda a Néstor Páez. En la marca, atento está por allí Zorrilla, persigue a Néstor Páez para que no se le escape. Romero. Zorrilla saca. Por acá tenemos comentarios, vamos a dar lectura. Vano Oviedo que nos dice fuerza para mis queridos sobrinos de corazón. Todos vamos Sil. María Oviedo nos dice vamos Sil, apoyando siempre a mis sobrinos Bello, Gastón y Enzo. Por allí a la gente también que van interactuando con nosotros. Vayan enviando su mensajito. Vamos a estar leyendo, dando lectura también a usted, a sus mensajitos. También vamos sorteando, vamos a sortear al final de la transmisión 3 pares de entradas para después de este contragolpe vamos a estar diciendo. Tiene por allí Kevin Echeverría, avanza Echeverría, va buscando. Sale Invernici. Va por ahí Jonathan Rufinelli. Y justo fue falta, pero reclama a Erwin y amonestó a Kevin Echeverría y a Zorrilla.
Así, vio ya la tarjeta amarilla, Zorrilla que reclama con todo, que dice ya terminó. Pero vio la tarjeta amarilla, Zorrilla. Como estamos diciendo, sorteamos 3 pares de entradas para este sábado en Daquiti, para escuchar en vivo a los Cachorros de la línea 3, DJ en vivo, DJ Derlis, también DJ Kevin Benítez. 3 pares de entradas para la gente que vaya compartiendo la transmisión de Wiccan Paraguay. Vamos a elegir 3 ganadores. Pares de entradas para los ganadores, a los que compartan la transmisión de Wiccan Paraguay. Y también para las personas que comenten en la caja de comentarios, obviamente. Así que si el perfil está privado, tienen que poner público para poder mirar si compartieron la transmisión de Wiccan Paraguay para participar del sorteo de 3 pares de entradas en Daquiti, tu lugar favorito. Reserva de mesa 0987-488-991. Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es la segunda parte del compromiso, compañera Delia. Así mismo arrancó el segundo tiempo. El primer tiempo fue muy parejo, pero llegó un gol sorpresivo de San Isidro que hasta el momento le está dando la clasificación al equipo del SIL con el gol de Fernando Martínez.
Sí mismo, compañera Delia, también vamos agradeciendo, digo bien, a Pentair Aqua, que te ofrece filtros y purificadores de agua de alta calidad para tu hogar. Contacta con Cristian Estigarribia, más conocido como Sombra, a través de Facebook como Pentair Aqua o en Instagram también como Pentair Aqua. Olvídate de los bidones de agua, ahorra un montón con Pentair Aqua. Llama al 092-781-369, calidad y vitalidad en cada gota. A ver. Por allí, ya hay juego. Jugando Ortega, tiene Rafael Cristaldo, gira. Rafa. Responde lateral para el equipo de Nueva Asunción, ya va jugando. Invernizzi ya jugó. Saliendo William Romero. Tiene por allí Néstor Páez. Estuvo tocando. Este es Romero. Este es William. Para Invernizzi. Tiene César. Invernizzi va tocando. Ahora juega un doble partido Nueva Asunción de Lía porque no solo tiene que anotar, lo tiene que pasar a ganar. Tiene que pasar a ganar, sí mismo, ya que le complica el gol de Fernando Martínez porque un empate le sirve a San Isidro. Hace rato que estaba en 0-0, un gol le convenía a Nueva Asunción, pero este gol obviamente lo posiciona, está en una posición complicada el equipo de Nueva Asunción. Va manejando por allí César Invernizzi. Tiene William Romero. Maneja William Romero. Tiene Néstor Páez que pisa. Tiene por ahí Invernizzi. César abre cancha con Rufinelli. Se muestra Rufi. Pide Romero. Pide William. Está el remate. Como toca y toca y toca, no Asunción de Lía, pero hay una muralla granate impenetrable. Exactamente, la muralla por allí imparable del equipo de San Isidro. Justamente así se paró en el primer tiempo, fue todo de Nueva Asunción, un gol sorpresivo de San Isidro. Uy, me cerró esa la vida. Por allí el pitazo muy fuerte del árbitro. Nueva Asunción, que es el equipo que propone, pero no, San Isidro no le deja jugar. Y ahora que estoy teniendo la palabra, me acordé de algo. Justamente hoy con un oyente estuve hablando en persona, ¿verdad? Y justamente lo ocurrido con Dallas Fontana en el partido del martes, me dijo esta persona: ustedes son prensa, estaban en ese momento, vieron lo que pasó y no escuché que ustedes le dieron vida a sus comentarios en contra del técnico, me dijo, ¿verdad? Y obviamente son cosas que nosotros no vamos a hacer porque no somos dueños de la verdad. Todos como seres humanos nos equivocamos. En su nerviosismo reclamó, obviamente no le gustó y actuó de mala forma. Obviamente nosotros no estamos avalando la violencia, pero no tenemos nada que decir. Pero dijimos que no estaba bien. No estaba bien, obviamente solo eso, ¿verdad? Pero esta persona se dirigió directamente a mí diciendo que teníamos directamente a atacar, ¿verdad? No tenemos nada en contra de la Fontana, es un excelente técnico. No podemos decir que es un mal profesional, porque no. En cada institución que se va deja huellas y obviamente la acción que hizo en ese momento no estuvo bien, no avalamos para nada la violencia, así que eso nada más también aclarar. Dijimos de que los puntos tenían que ir para Santa Librada. Desde un principio, desde que vimos esa acción, dijimos eso, que se tiene que respetar la regla, porque la regla está para ser cumplida y en este caso se cumplió. Claro, dijimos que no estaba bien y que tendría que ir los puntos para Santa Librada. Más que eso ya qué más vamos a decir, siendo que era lo justo y necesario. Como dijiste, dale, un excelente profesional, nos llevó a una final de la Nacional. Tienen Sortiga. Tarjeta azul para Néstor Páez. Y acá Viveza en Ortega. La Viveza en Ortega, así mismo por allí el árbitro que estaba detrás mostró la tarjeta amarilla a Páez. Ya viendo la tarjeta azul, doble tarjeta amarilla para el número 10. Y Páez que estaba jugando bien, tenemos que decir, por allí la viveza de Ortega. Y Ortega que va a hacer también lo suyo para ayudarle a su equipo. Claro, en el fútbol sabemos que todo vale en el buen sentido de la palabra. Y en esta Néstor no le dio paso para salir jugando rápido y bueno, Ortega también hizo lo suyo.
Es viveza, el fútbol es para los vivos, como se dice. Esta le salió bien la jugada a Enzo Ortega. Saliendo Ruffinelli. Dejando para Invernizzi. Este es William Romero. Maneja William. Tiene por allí Invernizzi. Va manejando por allí el equipo. 70 personas mirando la transmisión de Weekend Paraguay. Tiene para Invernizzi. Sorteamos 3 pares de entradas para las personas que compartan la transmisión de Weekend Paraguay. 3 pares de entradas para este sábado en Daquitibar. Para quien no pregunte si la semifinal es ida y vuelta también. Sí. Ahí está, entonces ya respondió que sí, es ida y vuelta. Tiro libre para Nueva Asunción. En vivo, en directo, los cachorros de la línea 3 el sábado en Daquiti. Y puedes estar presente compartiendo la transmisión de Weekend Paraguay. Sorteamos 3 pares de entradas. Tiro libre para la B azulada. Panorama para nada bueno para Nueva Asunción, pero nada está dicho. Y algo le pasa a Nueva Asunción, Delia, porque este partido bueno, yo pensaba que iba a ser diferente del inicio, pero no se lo ve cómodo a Nueva Asunción. No se le ve cómo no están conectados, eso es lo que vemos en Nueva Asunción. Le pasó lo mismo en el partido ida y vuelta, en este partido la conexión, la definición, lo que le está faltando al equipo de Nueva Asunción. Buena transmisión, mi querido amigo Ale. Muchísimas gracias, Víctor Ayala. Víctor, te solicito ya por El Dorado para jugar el torneo que hay jugar cerca de mi casa. También lo veo ir a jugar allí a El Pidio, Flor y Sassi. El torneo de barrio en El Dorado. Se va jugando en corto. Este es William Romero. Toca William por fuera. Brian Pizurno va manejando. Ruffinelli y Cristaldo. Yo no vi nada de Lea, no sé si vos viste algo. Se tomaron por allí Ruffinelli y Cristaldo, pero la falta cobró a favor de Nueva Asunción. Bueno, pero ninguno ve la cartulina amarilla. Le va a pegar Romero, Rufi. Un disparo que no fue bueno. Agradecemos a Pentar Aqua por apoyar la transmisión de Weekend Paraguay. Te ofrece filtros y purificadores de agua de alta calidad para tu hogar. Contacta con Cristian Estigarrilla al 092-781-369. Olvídate de los bidones de agua y ahorra un montón con los filtros y purificadores de agua de Pentar Aqua. Va manejando por allí el equipo de Nueva Asunción. Vamos a ver, corresponde lateral para la B azulada, William Romero. Va manejando por allí, Pate Galeano. Invernizzi para Pizurno. Leonardo García dice, Fuerza San Isidro apoyando desde Villa Oliva. La familia Oviedo también que está expectante y atenta a la cobertura. Avanza Gastón Oviedo. El pase por ahí. Lo chocó a Ale Durán. Va respondiendo así. La Asunción. Y Ale todavía no jugó y ya su compañero lo lesionó, Delia. Sí, se ríe la directora de él. Por suerte tenemos a un excelente profesional médico presente aquí con nosotros, amigos. Así mismo, Vidal, por allí ya atento también a todo lo que sucede si algún jugador necesita asistencia. Le pegó Guzmán y ay, si desviaba Rufi hacia el arco, era medio gol. Saca Zorrilla. Balón a las manos de Guzmán, ya juega para Invernizzi. Tiene Ocampos por allá tocando para Gastón Oviedo. 3 marcadores para adelante. Gastón sigue luchando. Sigue buscando.
Va saliendo por allí William Romero, el pase filtrado. Se perdió la chance de gol que estaba teniendo equipo de Nueva Asunción. Estamos también en vivo y en directo a través de la plataforma de YouTube. Gracias a las 50 personas que van mirando nuestra cobertura, nuestra transmisión. También estoy atento allí para leer sus comentarios. No se olviden de compartir la cobertura y comentar la transmisión para participar por los 3 pares de entradas. Para ver en vivo en directo en Daquiti Bar, tu lugar favorito, los cachorros de la línea 3. Y ahora sí ingresó Alejandro Araujo, así también de nuevo ingresó Fernando Martínez. Por allí salió a descansar Rafael, así también el jugador Ovelar. Pidieron tiempo muerto. Tenemos tiempo muerto y Rufi totalmente decepcionado, diría. Se podría decir. Así bien, por allí escuchábamos las palabras tranquilo Rufi, le decía a un aficionado que estaba cerca de nosotros. Eso es lo que se nota y se ve reflejado en el rostro. Los gestos también que hace Rufinelli, que tenemos que decir que no está fino el día de hoy Rufinelli. No. Y el público de Asunción que da su empuje correspondiente. Yo no sé si escuchaste hace rato, diría una batucada o una hinchada. Sí, escuché. Acá yo escuché primero hacia allá, después hacia acá. Sí, yo también al frente de esta sede escuché. Vamos a ver si algún equipo, de los equipos que juegan después, es la hinchada. Avanza Gastón Oviedo. Dio pelea a 3 jugadores de Nueva Asunción. Choca Durán. Cubre Gastón, presiona por allí. Nueva Asunción, pisa Fernando Martínez. Y lo peor que puede hacer es ponerte muy nervioso en un partido porque ya después las cosas no te salen de la mejor manera. Y más cuando estás abajo en el marcador, y eso es justamente lo que acaba de pasar con Rufinelli y con Nueva Asunción. Le va a pegar Erwin Zorrilla. ¿No te haces acá, Cupedelia? No. Va por ahí el remate de Erwin. No hay tiempo. Agenda muy ocupada. ¿Y vos? Puede ser el domingo. Vamos a ver. También depende de las actividades que tengamos. Aguanta por allí Alejandro Urán. Lo acariciaron por allí. Pisurno tocó justo cuando le iba a pegar por allí. Rufinelli va saliendo. San Isidro. Gastón tiene el arco de frente. Tiene por allí Invernici buscando algún espacio, pero no tiene por dónde. Invernici va queriendo, va tocando Rufinelli. Le entregó el balón. No, anotó. Dice Darío Lizamón, excelente transmisión, saludos. Con los colores de Cocueré. Petrones de la Jara, vamos la una. Dice Petrones nuevamente, la barra de Nueva Estrella se fueron en cada cupé. Cada cupé en un colectivo, dice. Hasta entonces, que lleguen bien a la ciudad del departamento de Cordillera. ¿Departamento de Cordillera de Leona? Creo que sí. Sí, no te decir. María Oviedo dice, ojalá llegue a Paraguay para la final. Sí o sí estará alguno de mis sobres como finalistas. La emoción es diferente estando allí, dice María Oviedo. Pero no venga con las manos vacías.
A mí me gustan mucho Por los favor. perfumes. Y justo ya está en Francia, me parece. Por ahí, así Creo que que era ya por saben ahí. lo que tienen que traer. Un perfume, no pido uno demasiado caro. Va saliendo Invernizzi, busca el espacio, choca con Zorrilla, saca por allí en Ortega. Tiene por allí Pisurno, dejando para William Romero. William manejando, Invernizzi, saliendo César. Invernizzi le pega. Jugando Invernizzi. Tiene William Romero. César le va a pegar. Invernizzi va tocando. Está Sánchez, el arquero. Saca. Erwin Zorrilla. Y creo que la figura sigue siendo la misma de Elías, si es que gana San Isidro. O si empata igual. Así, y Ortega, desde que empezó está aportando. De hecho que el primer tiempo fue todo Ortega porque estuvo avisando. ¡Ortega! ¡Y Uy. Ortega! Dios. ¡Ortega! La vez es que San Isidro lo requiera. Y justamente estábamos hablando de la gran figura y aquí por algo estábamos diciendo que es la figura Ortega luciéndose de nuevo. Y yo no sé de dónde sacó esa última palmada. No sé dónde. Esta es la primera. La segunda también cuenta allí. Y después más o menos del suelo da otra vez. Pisurno que no podía y Ortega que lo celebraba, pero con todo. Va saliendo Galeano. Guzmán apunta. Dispara Guzmán. ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Asunción. Por allí la definición de Brian Pisurno, un hombre que conoce el fútbol de salón. Ortega ya no pudo y Pisurno definió. En esta le gana la pulsera número 7 y es el 1-1 de Elia. Y Pisurno que le vuelve a dar vida al equipo de Nueva Asunción. En esta nada pudo hacer Orteguita, se estaba luciendo, pero aquí sí se amontonaron por allí también de Sánchez ayudando a incomodar la defensa a Ortega y terminó punteando el balón el número 7 Brian Pisurno anotando el 1-1. Dice, puede ser, ¿por qué no? Dice, se merecen un regalo realmente por ustedes. Por ustedes puedo ver a mis sobris, dice. Ah, mensaje le gustó. Realmente. Van a bien ese arquerazo Ortega. Mario Videos que Capo Ortega, Blanca Ibarra, arquerazo Papi. Casi 100 personas mirando la transmisión de Wiccan Brava y gracias a todos por la preferencia. Saludamos también al arquero Alan Rosso del Sport Gonavi. Tiene por allí Invernizzi. Y atajó, no sé cuánto lleva Ortega. Una sí levanta. Está Ortega. Otra vez, mirá. Este era el gol que le podía dar a Nueva Asunción los penales para la clasificación de León. Ahora sí mismo le quitó el gol a Invernizzi Orteguita y eso lo sabe los jugadores de Nueva Asunción por allí. No le gustó para nada la tapada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer teniendo así enfrente a un arquero como Enzo Ortega? Siendo la figura Ortega. Último minuto de juego. El minuto de infarto, el minuto que parece que no pasa luego. Juega Invernizzi, Pisurno tiene, le pegó, Ortega dominó. Ortega quema los segundos que puede, lanzando ya Enzo, devuelve William Romero, cuidado que está Invernizzi aguantando la marca de Zorrilla, quema los segundos que puede el equipo de San Isidro, cortó por allí, Gastón Oviedo, tiene nuevamente Invernizzi, abre cancha, quiere Romero, quiere William Romero tocando sobre la línea, tiene Juan Sánchez, el arco de frente y ¡gol! ¡Gol! Y de no creerse, damas y caballeros, lo consiguió en la vía azulada. Qué linda definición de Invernizzi, con sutileza
ante el arquero Ortega. Lo dio vuelta a Nueva Asunción Delia. Tenemos penales hasta el momento. Y tenemos penales. Qué partidazo. Qué lindo partido acabamos de ver en los últimos segundos. El equipo de Nueva Asunción se lavó la cara, levantó cabeza. Invernizzi convirtió el gol de la victoria, dándole vida de nuevo a Nueva Asunción, pero ahora está para cualquiera. En la tanda de penal se suelen lucir los arqueros. Vamos a ver cómo le va a Ortega, así también cómo le va al portero Galeano de Nueva Asunción. Fue un partidazo, la verdad, nada que discutir a ningún equipo. San Isidro que hizo lo suyo, pero Nueva Asunción en los últimos minutos se despertó. El gol que le vino bastante bien de Brian Pisurno, y el último gol, ni qué decir, de César Invernizzi. Por allí ya la presión constante obviamente le afectó a San Isidro. Faltaban segunditos para que termine este partido y llegó el gol de Invernizzi. Ahora vamos a tener penales. Tampoco minde por ahí, Rodri. Va al aporte. Vamos a mirar un poco. Son los mejores de Delia. Ya le hice, gracias. Vale. ¿Qué te iba a decir, Delia? La definición de Invernizzi es de mucha categoría, porque él tuvo el balón, el pase de Sánchez, y no es que Invernizzi vino y reventó largo, estando ahí en la boca del mismo, sino que aseguró un toque sutil ahí de puntín, como que sombrerito. Pues una definición de sangre fría, realmente. Gol, dice Juan Duarte, Emilia Fernández. Vamos, 11. Josema, Cueva dice Echu Aleje. ¿Dónde cree que me vaya, Josema? ¿Dónde están los de Santa Librada? Por acá. Dice Ale Monel que entre Dani Figueiredo para los penales. Ya no puede porque ya los 5 que terminaron en cancha, los 5 que patean. Luis Portela dice: vamos, no, Asunción, carajo. Brevedo, vamos, que chicos, toda la fe en Ortiga. Blanca Ibarra, fuerza chicos. 106 personas mirando la transmisión de Wicam Brabay. Blanca Ibarra dice: ustedes pueden, fuerza Ortiga. Agradecemos a Penter Aqua por apoyar la transmisión de Wicam Brabay. Penter Aqua te ofrece filtros y purificadores de agua de alta calidad para tu hogar. Contacta con Cristian Estigarribia al 092-781-369. Olvídate los bidones de agua clásicos y ahorra un montón con filtros y purificadores de agua de alta calidad de Penter Aqua. El primer partido, luego ya Delia, yo le pongo un 11 de 10, ni me imagino los demás. Y mira que este partido, la verdad que sí prometía mucho este primer partido, y coincido totalmente, 11 de 10 fue un partidazo. Nos regalaron fútbol y no macana, como se dice, estos dos equipos. No se rindió Nueva Asunción, no estaba jugando bien, no, pero fue la garra y el empuje y pasión por el color que están defendiendo los que lo motivó a ganar este partido. Así, porque no estaba jugando bien, así mismo, y el equipo de Nueva Asunción que no dio por vencido este partido, por perdido este partido, y eso lo hemos reflejado en el marcador, que en los últimos minutos, tenemos que decir, se despertó el equipo de Nueva Asunción, y faltando 18, 19 segundos para que termine el partido, llegó el gol de Invernizzi. Ahí está, agradecemos al profe Martín, ya nos va acercando la planilla del siguiente compromiso, Azurri versus Laguna Galeano. Le agradecemos por el gesto. Tanda de penales, San Isidro, y los dos son buenos arqueros. Yo lo conozco, a Ortega ya lo conocemos también, ya tapó penales. Sí, a Ortega ya lo conocemos, y lo demostró que es un buen portero justamente en el partido. Lo mismo de Guzmán, la experiencia. Acá experiencia y juventud en el arco de cada equipo. Bueno, cada equipo es experiencia y juventud. Vemos ya los jugadores que tienen Asunción. El último campeón San Isidro que busca también avanzar a semifinal. Y el partido está en su momento más candente. Vamos a ver quién avanza a la siguiente instancia.
EZ3 le va a pegar. Guzmán es su segundo nombre. Jorge Guzmán. Le pega Zorrilla. ¡Gol! De San Isidro. Lo hizo Erwin Zorrilla. Sí, entró. Pegó nada más que en el palo que está dentro. Te voy a decir. Pisurno, el autor del empate para la Azulada. Le va a pegar Brian Pisurno. Se acomoda el número 7. Toda la gente expectante. Pisurno, Brian le pega. Gol de la de Azulada. Brian Pisurno cumpliendo con su parte. Un tremendo remate del número 7. Imposible para Enzo Ortega, ¿eh? Le pegó con demasiada potencia. Y bien colocado. Pablo Rodríguez, saludos desde Londres, dice. ¿Será bien cierto? Blanca Ibarra, vamos, ¿qué? Arnaldo Campos. Campos al arco. Gol del Granate. Lo hizo el 10. Arnaldo Campos. Ahora le pega Invernizzi. Invernizzi versus Ortega. Invernizzi. Gol de Nueva Asunción. El 11, César Invernizzi, cumpliendo con su labor. Y después el saludo de Caballeros. Demuestra la categoría de Invernizzi. Vamos a ver. Tiene Gastón Oviedo la chance de anotar. Le pega Gastón Oviedo. ¡Gol! Y San Isidro lo hizo el jugador Gastón Oviedo. Casi la ataja Guzmán, ¿eh? Vamos, hijo, decía Blanca Ibarra. William Romero. Va Romero. Gol de Nueva Asunción. Lo hizo William Romero. Ahora uno cada lado. ...140 personas... Zorrilla. Gol de San Isidro. Erwin Zorrilla volviendo a anotar. Le pegó en el mismo lado. Casi ataja el arquero Guzmán. Pisurno Brian. La confianza en Enzo Ortega. Pisurno Brian. Gol de Nueva Asunción. Brian Pisurno lo hizo. Le pegan con mucha potencia, ¿eh? Le va a pegar Arnaldo Campos.
Ocampo, atajó Guzmán, el arquero Jorge Galeano, poniéndole el pecho al disparo de Arnaldo Campos. A pegarle César Invernizzi. Invernizzi les pega. ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Asunción. Y a semifinales el equipo de Nueva Asunción, el equipo de la B azulada avanza a la siguiente instancia. No desistieron en ningún momento, lo buscaron en todo momento y ahora consiguen el pase a la semifinal. El equipo de Nueva Asunción no se rindió. Nueva Asunción no se rindió. Como dije, y me hago cargo de lo que dije también, para mí no hicieron un buen partido en el primero y mayor parte del segundo, después por garra, empuje y pasión. Bueno, consiguieron ahora su pase a la siguiente instancia. Garra, huevo y pasión determinan al equipo de Nueva Asunción, porque en los últimos 5 minutos, ya con la nasta casi terminada, pisaron aún más el acelerador, cajas extra hasta el fondo y a buscar el partido, y lo consiguieron de muy buena manera. Sí, allá se acerca Jorge Galeano. Para allí se quiere ensuciar también el compromiso. Delia, traerlo más Invernizzi y Guzmán ya. Vamos a hablar nomás con César Invernizzi, allá está el número 11. Traerlo mañana, Delia Invernizzi. Bueno, aquí ya me encuentro con la gran figura de este compromiso que le dio vida a Nueva Asunción con el último gol, faltando 20 segundos para que termine el partido. César, buenas noches, clasificado del equipo de Nueva Asunción. Buenas noches a tu audiencia, sí, gracias. Gracias a Dios pudimos clasificar, estar entre los 4 mejores, que es lo que queríamos. Como le dije a tu colega, gracias, Presi. No nos podíamos quedar afuera, ¿verdad? Pero esto es un juego, podría pasar, pero Dios gracias nos permitió y hoy en día estamos entre los 4 mejores, que era lo que queríamos. Esa palabra que dijiste, no podíamos quedarnos fuera, fue por todo el trabajo que vinieron haciendo en esta primera fase, clasificando como segundo mejor con 18 puntos. Hicieron todo lo posible para clasificar y obviamente el partido, y ya tenemos que decir que no fue bueno de Nueva Asunción. Hay que darle también mérito al César, lo que es César, como se dice, y San Isidro ganó ese partido y bien, pero el día de hoy también ustedes buscaron hasta el último segundo la victoria, sí fue. Muy cierto lo que está diciendo, creo que tenés toda la razón. San Isidro hizo su partido el partido pasado, nosotros no tuvimos una buena noche, hay que ser realista como está diciendo.
Hoy creo que los dos hicimos bien las cosas, pero a Dios gracias nosotros en los últimos pudimos hacer el gol que estamos necesitando y nos llevar los penales y pudimos coronar los penales, era que todo es la honra a Dios porque Él es el que permite que suceda todo esto. ¿Qué se pasó, César, por la cabeza cuando anotaste? Vos sabías que ya faltaban segundos, ya estaba por terminar el partido y tu gol que le dio vida, como dije, para ir a la tanda de penal, que ya sabemos que en la tanda de penal muchas veces es suerte o se lucen los arqueros, y justamente tu arquero hoy se lució. Sí, totalmente, es muy cierto. Vos sabés que estamos a 1000 por hora, no estaba saliendo otra vez las cosas. ¿Verdad? Ese último, como le dije a tu colega, creo que por abajo era imposible para el arquero. Hay que darle mérito al arquero de San Isidro, buenísimo. Es pendejo, como se dice, pero es buenísimo. Y lo que me pasó por la mente arriba, a Dios gracias, le pegué arriba y entró, ¿verdad? Y nos fuimos a los penales y el resultado favorable a nosotros. Eso es justamente lo que decía mi compañero en su relato, con sangre fría, ya que por el nerviosismo, por querer ganar, podría rematar con furia ese balón, pero decidiste por arriba y tranquilito y aseguraste un gol. Sí, exactamente, así mismo. Creo que ya la experiencia nos lleva a esto, ¿verdad? Yo, como ustedes saben, yo me dedico a esto, ¿verdad? Y en esta, marcamos la diferencia en esos últimos instantes que son importantes en esta clave de partido, ¿verdad? Y a Dios gracias, como te vuelvo a repetir, fue adentro de la pelota. ¿Tiene algún saludo dedicatorio de esta clasificatoria que la verdad que no fue fácil, fue una clasificación muy peleada, pero muy merecida, César? Sí, exactamente. En especial a mi familia que está en Asunción, ¿verdad? A mi mamá que partió hace 3 meses arriba, como te dije la vez pasada. Al equipo, a la gente de Nueva Asunción, acá a mi arquero que fue figura que creo que va a conversar contigo. Nada, ya eso. Muchísimas felicidades, César. Gracias a usted. Gracias. Está en la palabra de César Benici. Ahora sí, ya me encuentro con otra gran figura de este compromiso. Ataja penal, ella también ya estábamos diciendo hace rato, Guzmán, buenas noches. La clasificación se dio justamente, ayudaste mucho para esta clasificación. Sí, gracias a Dios se dio la clasificación. Este equipo con este plantel que tiene no podía quedar afuera. Fue un partido difícil donde empezamos con el pie izquierdo por un error inocente. Nos costó mucho revertir el partido, por suerte se nos dio y en la tanda de penales por suerte supimos aprovechar. En los primeros minutos se veía que el equipo de Nueva Asunción vino para ganar este partido, pero después, como dijiste, le sorprendió el gol de Fernando, más a vos, ¿verdad? Que sos el arquero, pero después se despertó en los últimos minutos Nueva Asunción y dijeron, no, nosotros no podemos quedarnos afuera, y así fue, sirvió los goles de Pisurno, de César, y vos también ayudando, atajando un penal muy importante. Sí, como te dije, un error inocente. Creo que ahí la pelota y la cancha no ayudó, pero son cosas que pasan. Y sí, nos costó, como te dije, con mucho empuje y con mucha garra. El equipo llevó con el pecho al frente el partido y por suerte al final pudimos remontar. Y sí, pude dar mi granito de arena para ayudar al equipo y poder clasificar, gracias a Dios. Compañero César decía, Nueva Asunción no podía quedar fuera y justamente yo le dije que no, ¿verdad? Por todo lo que hicieron en la primera fase, clasificar como segundo, siendo el segundo mejor equipo con mayor puntaje también. Sí, como te dije, este año Nueva Asunción se preparó bien y creo que clasificamos segundo y tenemos un lindo plantel y con ese plantel, si no quedamos afuera, sería una decepción para nosotros y para toda nuestra gente que nos apoya. La gente que la apoya siempre te trae en público también Nueva Asunción. Guzmán, te felicito a vos, al plantel, a todos los jugadores. Merecido la clasificación. ¿Tenés algún saludo dedicatorio a tu tapá? Y para mi novia que siempre me apoya y para los amigos del Exa, de los Pitos que me apoyan siempre y me están viendo. Muchísimas felicidades, Guzmán. Ahora te dejo a festejar. Gracias, buenas noches. Están las palabras de las dos figuras.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es el segundo compromiso de la noche entre Laguna y el equipo de Azurri. El segundo de la jornada, el segundo de la noche. El primer partido había ganado Laguna 14-2 de Leo, 14-1. 14-0. A 2, 14-2 había ganado Laguna Galeano el partido ida. El partido ida entonces lo había ganado Laguna Galeano por un marcador importante de goles. Tiene por allí Yamil Colucci. Yamil va manejando. Teniendo Catalino era. Nino gira de zurda. Ya la primera Yamil está. El arquero Villalba presiona. Hablando de él, ahora que me estoy acordando que lo veo a Catalino, ¿verdad? En el partido pasado había anotado Figari 1 o 2 goles. Un gol había anotado. Entonces, en teoría, ese gol, para que tengan en cuenta nomás, se le tiene que descontar porque el partido lo ganó Santa Librada 2-0 tras la protesta. Sí. Así mismo, quedando entonces con uno 23. menos Figari. Así mismo, porque el goleador pasó a ser goleador Catalino Vera. Nino Vera con 25 goles. 25 goles de Catalino Vera. Haciendo hincapié nomás en eso, ya que justo Figari había anotado la vez pasada. Y entonces en teoría se les cuenta otra vez porque lo pasó a ganar 2-0 Santa Librada. O sea, lo gana en planilla 2-0. El gol para el capitán. Y el capitán es Leguizamón, que tiene ya también unos cuantos goles en el campeonato. Tiene por allí Elías Jiménez. Mandamos. También. También vamos mandando un gran saludo al amigo Didier Estigarribia, que va mirando la transmisión con su querido padre. También Cristian Estigarribia, apoyando siempre a la transmisión de Weekend Paraguay. Tiene al Cies Aveiro, va buscando a Aveiro, se anima a patear. Buen promedio de vista hace rato de ella, como estamos viendo, 160 personas más o menos. Sí, 158 yo vi la última vez que estuve contando 158 en Facebook. En YouTube no vi, pero sí tuvimos hace rato, teníamos 50 ya lo vi. Creo que cuando hubo el momento de gol de Nueva Asunción, ahí sí subimos en vista y obviamente que nadie se va a querer perder la tanda de penales. Tuvimos 158, casi 60 oyentes, así que muchísimas gracias. 60 personas ahora en YouTube, nos dice Juanra. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas por elegir ver la transmisión de Venga Paraguay. Yo creo que hace rato más en YouTube, o sea, cuando estábamos en ese momento candente del partido, pero Sherry Sarayete, porque gente la partida. Entonces, concentradísimo estábamos. Tiene por allí Kevin Villalba para salir, para despejar, ya va lanzando. Corresponde. Salida para... ¿Qué te pasó allá, Torreí? El terremoto. Torreí tiene un corte, un golpe en la frente. Va saliendo por allí el equipo de Laguna Galeano, va buscando por allí el equipo lagunero. Balón que dominó Villalba. Ale Guzmán. Balón largo para Denis Galeano. Me olvidé el nombre del chico, del hijo de Ovidio y de Ara. Josu era uno, el otro, el más pequeño, no me acuerdo su nombre. Tiene una caricia en la frente. Y no, es chiquitito. No. Esto ya era. Le mandamos un saludo también a nuestra amiga Araceli Mina, también a Ovidio Torres. Después juega Exa.
Así, después juega Exa y ese partido promete mucho, también terminó en empate el partido de ida. Exa San José versus ¿quién era, Daniel? 1 de marzo. Exa versus 1 de marzo. Y no hay partido que 1 de marzo no dé pelea de ella. En todos los partidos siempre tiene un sabor diferente. Coincido totalmente, de que arrancó este campeonato le dio pelea a todos los equipos. Jorge Galeano consulta, San Isidro se eliminó a sí mismo, el último campeón. No pudo llegar a la final para defender su título. El agarrón de Denis Galeano sobre Yamil Colucci. Colucci, ex Nueva Estrella. Viene para Junior Arguello. Muy pasado ya para Catalino Vera. Villalba presiona a Catalino. Saca el arquero José Benítez. Carga Villalba, Denis Galeano, controla el pecho, tiene Denis, maneja, empieza. Este es Elías. Toca Denis sobre la línea para Elías, pero no llegaba con prosperidad. Va saliendo Junior. Arguello que va tocando para Alcides Aveiro. Tiene Alci, juega Aveiro. Catalino Vera. Alcides Aveiro le pega. Bloquea. Para allí Diego Jiménez. Va saliendo el número 7. Pisa Guzmán. Jiménez. Guzmán presionado por Catalino Vera. Prefirió despejar. Para disipar todo tipo de dudas. Jugando por allí Colucci. Para Jackie para Alcides Aveiro. Va manejando Yamil, Colucci que busca la una que quiere el primer tanto, tiene Colucci, espacio, tiempo, le pega. Gol de Laguna Galeano, lo hizo Yamil Colucci, tuvo tiempo, tuvo espacio, definió y anotó. Es el primer tanto del partido de Elia. Y se hizo esperar los goles a favor de Laguna Galeano en comparación del partido ida, pero apareció Yamil Colucci, el número, hubo otro gol. Gol de Laguna Galeano, lo hizo el jugador Bill López, presionó, recuperó y tenía el arco a plenitud. Es el segundo para el equipo lagunero de Elia. Y la presión fue importantísimo en este gol, fue a presionar, fue a incomodar el número 5, Bill López, consiguió quitar el balón, anotando el segundo gol a favor de Laguna Galeano, ya pasando a ganar este partido 2-0. Víctor Trinidad dice saludos, vale. Vamos, Exa San José. Amigo PH Trinidad, ya expectante para el partido de su querido Exa San José. Va a salir Kevin Villalba. Guzmán que buscaba el intento. Ingresaron Beto y Steven que hoy sí ya está dentro. Hoy sí está, así mismo el partido ya no estaba ni en la banca. Steven de Vallejo hoy sí, ahora ya ingresó el jugador vicecampeón nacional 2025. Vicecampeón y también campeón del fútbol de salón interno nuestro. Tiene por allí Kevin Villalba. El envío que va. Dejando ir Benítez. Tiene por allí Esteban Vallejos. Pasa al medio. Bill López busca, maneja Bill López. Va tocando. Acumuló marcas y descargó. Steven abriendo, buscando filtrar. Anticipó Rambi Bogarín. Steven Vallejos. Presiona Laguna Galeano.
Y Laguna Delia entra al 100% en el partido. Y entra, y por más que esté ganando por goleada el equipo de Laguna Galeano, así como arrancaron con la presión constante, así terminan el partido, y no solo en el partido, sino que en todos los partidos, y por algo es el equipo con mayor cantidad de goles a favor. ¿Cuántos goles a favor tendrá Laguna Delia? Muchísimo. Sí, tenemos que contar muchísimo, la verdad. Muchísimo y pocos en contra. Muy pocos. Indicaciones de el bicampeón del mundo, Eugenio Zorrilla. Le pega Villalba, se desvía por el camino. A ver en quién pegó. Están las indicaciones de Zorrilla para sus dirigidos. Va levantando Diego Gabriel Jiménez, buscando el golpe de cabeza de sus compañeros. Va saliendo Laguna Galeano. Tiene por allí Rambi Bogarín. Va Rambi tocando para Steven Vallejos. Cortó Elías Jiménez, pero está sintiendo la presión. Recuperó Steven. Guzmán salvando a su compañero. Guzmán que perdía porque lo encerraron entre tres. Tremenda intensidad del Laguna Galeano. Rambi, una jugada de lujo. Sigue Rambi, picó demasiado largo. Reventó el balón Diego Gabriel Jiménez. Elías Blanco dice: vamos Laguna. Elías Blanco que le va mirando a su jugador Catalino Vera. Y solo ver que el Instagram suele robar a su jugador favorito, Catalino Vera, Elías Blanco. Arquero él es, ¿verdad? Sí, arquero Río Salón. Okay. Una de mesa, FIBA penales. Todavía no nos jugamos. Y buena, vamos a ver. Vamos a ver cuando se presenta a un 100 IVA. Tiene por allí a Zurri. Va a jugar Jiménez. Levanta Elías para Diego Gabriel Jiménez, pero muy rodeado, muy marcado. Invitamos a toda la audiencia que pueda compartir la transmisión de Wicam Paraguay. Estaremos sorteando 3 pares de entradas para Taquitibar de este sábado. Viene los cachorros de la línea 3. DJ Derlis y Kevin Benítez también en vivo y en directo. Rambi Bogarín. Y justo al lado también hay un bar, el bar de Dakiti, donde podés deleitar con las mejores comidas chinas. También parrillita, bebidas heladas y tragos de todas las variedades. Tocando por allí está Laguna, Steven Betol. Gol de Laguna Galeano. Presión e intensidad. La clave del gol. Conexión de Vallejos y Martínez. Es el tercero para Laguna Galeano Delia. La presión del número 7, Steven de Vallejo, fue fundamental y por allí apareció, atropelló de cabeza a Alberto Martínez, marcando el tercer gol a favor de Laguna Galeano. 3-0, digo bien, va ganando el equipo de Laguna Galeano. Va saliendo por allí Bill López. Dice María Oviedo: vamos, Steve, segundo round de Sobris, dice. El segundo. Puede haber un tercer round en guaraní también. En guaraní está Ale y por Thiago. supuesto un sobrino más, Thiago, sí. Tiago López. Martín Jiménez ingresa al campo de juego. Dice Elías Blanco: para la semilla les doy un 100 para la coca. Dice, este viene demasiado bien, Elías. No, viene, nos anota. Vamos a Vamos a esperar. estar esperando. Tiene por allí Jiménez. Mano bien, vamos, o sea, fuerza mi Steve. Vamos, Laguna. El arquero achicó. Bill López para definir, toca para Beto Martínez. Bill. Kevin Villalba es un buen proyecto de arquero de León. La verdad que sí, Villalba, uno de los porteros que se está luciendo en este campeonato. Justo estaba viendo por allí Guillermo Caballero, que va viendo la transmisión de Wicam Paraguay. Vamos a ver si aparece el día de hoy por aquí. No sé si viene a ver o si de vuelta lo vemos como técnico el día de hoy a Guillermo Caballero. Fue anunciado Richard y Guille para Guaraní. Jugando para allí Benítez, para Luigi, con Luchi, para Johnny. Aranda, prefiere empezar. Tiene Yamil, ya va levantando. Si es Avero, la bajó de pecho. Está, qué lindo gol. ¡Gol! ¡Qué golazo!
Galeano. Lo hizo el jugador Alcides Aveiro. Una definición a la cual no tiene acostumbrado. Bajó de pecho, definió de derecha. Y es el 4-0 en el marcador de Lea. Y qué lindo gol por la previa, por el pase de Colucci, cómo la bajó de pecho el número 11, Alcides Aveiro, el tercer máximo goleador de nuestro campeonato, el número 11 de Laguna Galeano, Aveiro marcando el cuarto gol de Laguna Galeano. Un gol más para la vitrina de Alci Aveiro. Tiene por allí Laguna Galeano. Va saliendo Luigi, presiona a Martín. Cortando a Martín Jiménez, número 16. Al lateral para Laguna Galeano, jugando Luigi. Levantando para Alcides Aveiro, controla Alci de pecho. Tocó para Aranda. Bloqueó Carlos Torres. Laguna que quiere seguir anotando, Laguna que no quiere regular. Se prepara para allí Jonathan Aranda. Juega Aranda, golpe de cabeza de Guzmán, no podía Torres, empezando. Yamil Colucci. Participa Benítez, Luis Zamudio. Toca y se muestra. Alcides Aveiro avanza, sigue Alcides Aveiro. ¡Gol! De Laguna Galeano. Un deleite de jugada. Trasladó muy bien el balón Alcides Aveiro, no se dejó caer, definió ante la Chique el arquero Villalba y es el 5-0 en el marcador de Lea. Aveiro que aporta mucho al equipo de Laguna Galeano en todos los partidos, en esta ocasión aportando ya con 2 goles. Uno de los referentes que vemos en el equipo de Laguna Galeano, Alcides Aveiro, otro que se está mandando un buen campeonato desde que arrancó, ya con goles también Alcides Aveiro. Tenemos 60 personas en la página de YouTube. Muchísimas gracias a todas las personas quienes van sintonizando con nosotros. Tiene Laguna, jugando Luigi Zamudio para Alcides Aveiro. Aveiro le pegó. Balón que pegó en Torres. Se va empezando, va queriendo por allí el equipo azurri. Este es Jiménez Elías, luchando Aranda. Guzmán, presionando Alcides Aveiro. No fue falta. Quita limpio de Alci. Por aquí Esteban Méndez que nos pregunta quién fue el primer clasificado del primer partido. Recién me conecto, le saludamos al señor Esteban Méndez. El primer clasificado fue Nueva Asunción, partido ida había perdido 4-1. Partido vuelta lo ganó 2-1, fue un partidazo, faltando segunditos para que termine, ganó y en la tanda de penal le favoreció al equipo de Nueva Asunción, ganó, clasificó Nueva Asunción. Le dejó fuera al último campeón. Así mismo, le dejó fuera al último campeón. Pudo más la experiencia que la juventud en ese partido. Tiro libre para Zurri. Torres le va a pegar. Carlos. Probó la rico, pegó también en Carlos Torres. Después fue por Guzmán. Invernici, lo que me gustó lo que dijo Invernici, reconociendo el trabajo de Ortega. Le felicitó a Orteguita. Felicitó a Ortega, realmente fue un partidazo de Enzo. Atajó muchísimo ya, un montón atajó Enzo Ortega. Villalba, Kevin que lleva jugando con Carlos Guzmán. Va queriendo Guzmán. Queriendo Catalín Noveira. Nino que quiere seguir anotando de para estar allí cómodo en la tabla de goleadores. Quiere estar cómodo en la tabla de goleadores. El máximo goleador, el número 10 Laguna, con 25 goles. Mira que volvió de una lesión. En un partido metió 5, le bastó para ser goleador. Bogarín para Catalín Noveira. Nino desde el suelo luchando por arriba. Y que no te sorprenda Delia si eso ingresaba. Tiene por allí Jiménez. Elías.
Nino, calma, le dicen desde la banca. Porque sabemos que Nino está con esa ansiedad de querer anotar, Delia. Así mismo, y terminó el primer tiempo 5-0 a favor de Laguna con los goles de Yamil Colucci, Vi López, Beto Martínez, 2 goles de Alcides Aveiro. Ya estamos, damas y caballeros, para la segunda parte del compromiso, compañera Delia. Así mismo, arrancó el segundo tiempo entre el equipo de Azurri versus el Laguna Galeano y va ganando el equipo de Laguna Galeano 5-0. Estamos para la segunda parte del compromiso. Damas y caballeros, va a jugar Junior Argüello. Se prepara el número 2. Lanzando Junior, aguantando Catalino Vera. Devuelve para Junior. Jiménez estuvo despejando, quedó corto. Diego Jiménez. Los hermanos Jiménez en su mayoría en el campo de juego de Leo. Sí, la mayoría están en el campo de juego. El número 7, su nombre, él nunca se me queda su nombre. Diego. De hecho que se comparten los nombres de la mayoría. Diego, Gabriel. Diego Gabriel, por ejemplo, se llama el hijo de Martín, que está también. Gabrielito. Para ingresar, sí, Gaby. Está allí, después está Martín, Elías.
Jugando para allí Villalba. Recupera para allí Vil. Se quiso jugar con Catalino, era recupera Junior Argüello. Está para Nino. Tiene. Empieza casi de cero con Rambi Bogarín. Manejando Rambi. Bogarín le pegó. Estuvo muy cerca el disparo de Rambi Bogarín. Queriendo, buscando en todo momento el equipo lagunero. Están diciendo que fue travesaño. Pero el árbitro dice que el balón se desvió. Por ahí tiene Junior Argüello pisando. Junior cae Argüello. Van reclamando la falta. Sí, está haciendo el aguante, como se dice, el profe René Herfur. También vamos agradeciendo a DM Sport de César Román, que te ofrece todo tipo de prendas deportivas, uniforme de colegio, remeras sublimadas, remeras empresariales, short, buzo, campera, hasta chaleco de entrenamientos. Teléfono de contacto al 0986-216-797. 86-216-797 DM Sports del amigo César Román. Vamos a ver, para allí. Tiene por allí Jiménez. Elías que ya va levantando. Rambi Bogarín que juega para Junior Argüello. Rambi tiene. Juega para López. Balón que iba, aguanta Catalino. El taco, buscando la conexión con su compañero. Tiene para salir Martín Jiménez sobre la línea. Recupera Vil. López, peligro de gol. Va teniendo por ahí Laguna. ¡Gol! ¡Gol! De Laguna Galeano. Lo hizo el jugador Vil López, amagando, buscando la definición. Y es para el equipo lagunero de Delia. El sexto gol, el segundo gol del número 5, Vil López. Él fue el encargado de recuperar por allí la pisadita, eludió a varios, anotando el sexto gol de Laguna Galeano. Uno que hoy se le está cerrando el arco es al número 10. A ver. Mira un poco Delia acá el gol de Vil López después de este contragolpe. Para que miren la repetición. Ahí recupera Vil, avanzando. Quiso pasar la Catalina Vera. Primero tocó con su zurda, después definió con la derecha. Quiso pasarle a Catalino, pero tocó primero con su zurda. Después, bueno, ya tenía el arco de frente, le salió una jugada y definió. Catalino estuvo esperando. Estaba esperando. Me di cuenta cuando estaba mirando y ahora justo guardé la repetición también. Quiso buscar un pase y le salió un gol a Vil López. Ay. Va saliendo por allí Jiménez. Elías que busca, tiene Diego. Le pegó de zurda. José Benítez que ya va despejando. Tiene por allí Catalino. Y se le estaba cerrando el arco. Acá. Dice acá de un perfil falso, ya vemos que es. Dice que falta de respeto de parte del técnico de Surri. Tienen jugadores, agarra, entra él, primer punto y error grande. Luego nunca fue un club serio, empezando por él. Vergüenza en serio, por eso no llega a ningún lado, nada de seriedad de parte de él, no puede ni corregir. Él mató el campeonato del torneo, dice acá un perfil. Falta de respeto a la gente que juega en Azul y a su público. Deben quitarle a él sí o sí el próximo año si quieren tener jugadores serios. Vergüenza total, dice un perfil acá de allá. En desacuerdo rotundo el ingreso de Martín Jiménez, ¿verdad? Y desde el punto de vista está bien, ¿verdad? Lo que va comentando este seguidor nuestro, ¿verdad? Yo tampoco lo veo lo malo, ¿verdad? Porque Martín
creo que entró a jugar 3 minutos en este primer tiempo y en el segundo creo que estuvo también, pero va dando mayor continuidad, mayor juego a los demás jugadores. No es que él agarra todo, vamos a decirle. Le iba a dar su razón en caso de que Martín sea una garrapá con Azurri, que él nomás juegue, que esto, que aquello, pero tiene muy pocos minutos y vemos que más va dando oportunidad a sus propios jugadores antes que él mismo. Así mismo, Martín Jiménez, y mira que viendo la banca de Azurri, no hay mucho que decirle al señor director técnico Martín Jiménez, porque mira, por él son 3 los que están en la banca y obviamente que va a tener que ingresar para que sus jugadores, para que los demás jugadores descansen así mismo. Y nosotros que le conocemos a Martín, siempre está dirigiendo porque él tiene la posibilidad de entrar a jugar, pero siempre le da la oportunidad a los chicos, pero en esta ocasión, mira, son 3 los que están en la banca. Ahora nada más vamos a decirle que está sin jugadores, una forma de decir, ¿verdad? Sí. Teniendo nada más que 3 suplentes, normalmente suele tener... Varios. Sí. Por ahí Yamil, tiene Laguna Galeano, el remate Luis Zamudio. Dice Elías Blanco, hay que poner nomás ya mi nombre ahí en la pantalla uno grande, qué lindo va a quedar ahí, dice. En Bazanamena la... Ay, hijo de Delia. Delia quiere ver primero el verde. El San Roque, dice. San Roque, ¿verdad? No sé qué tiene, San Roque creo. San Roque es el del billete de 100.000. Y ese quiero ver primero. Vamos a poner para el siguiente partido. Vamos a poner ahí abajo. ¿Cuál es tu equipo? Decir nomás, ¿cuál es tu equipo? Vamos a poner ahí, Elías Blanco apoya al equipo de Laguna, de Guaraní, por allí. Vamos a hacer el avance, claro que sí. Va saliendo Beto Martínez, sigue el número 14, Beto, por allí. Va recuperando Azurri. Va el golpe de cabeza, tiene el Ciesavero por arriba. Iba a ser algo tremendo si era gol. Iba a ser un lindo gol del sí, intentó. Gracias a todas las personas quienes van sintonizando con nosotros, quienes van compartiendo la transmisión de Wicca Paraguay. Va por allí Jiménez, Diego pisando. Cargando Diego Gabriel Jiménez. Este es Torres, Carlos sigue. No pudo sacar el centro porque está totalmente desacomodado. Laguna siempre de San Roque va a llegar ahí, dice. Vamos a mirar un poco. Entonces la apoya el equipo de Laguna Galeana, el amigo Elías Blanco. Por ahí va el remate de Viro, el arquero Kevin Villalba. Definiendo, digo bien, de una manera interesante. Elías Blanco, Ale, que siempre apoya también la transmisión de Wicca Paraguay, no solo hoy, ¿verdad? Sino que siempre ve la transmisión de Wicca Paraguay, cada vez que puede comenta, y obviamente al equipo que le está apoyando es categoría. A Laguna Galeano, a Catalino Vera, suelo ver sus redes sociales también que en su historia apoya al equipo de Laguna Galeano. Eso habla muy bien también de él que esté apoyando, porque esos son lo que le motiva a los jugadores, al equipo en sí, al que la apoya, y eso habla muy bien también de otro gol. ¡Gol de Laguna Galeano! Estaba la definición de Yamil Colucci, no desaprovechando la chance, anota todas las que tiene el equipo lagunero. De esta manera gana por 7-0. El séptimo gol de Laguna Galeano, el segundo gol de Colucci, el número 20 que está apareciendo de nuevo fue el que abrió el marcador a favor de Laguna Galeano, ahora anotando el séptimo gol, en su segundo gol en esta noche, el número 27-0 pasa a ganar el equipo de Laguna Galeano. Va por allí manejando. Vamos a ver si está bien en la opinión de cada uno, pero en el transcurso del torneo hacía cada trascada. ¿Y qué pasó de los otros jugadores que están? Él convoca y no hace jugar. ¿Quién no se va a pichar con ese técnico? Como técnico deja mucho que hacer, hace pruebas, deja jugadores y al final no le hacen jugar como técnico. Así como respetó mi opinión, también respetamos, claro que sí, la opinión suya. Más allá no puedo hablar porque obviamente no sé lo que pasa en Azurri.
Y así, esta entonces la opinión del seguidor. Así también como respeto la mía, respeto la suya y vamos debatiendo sanamente, sin faltarnos el respeto a cada uno. Cintia Paredes le dice, y si no, vergüenza sos vos, no opines de ese club, es de familia, ¿qué te crees para hablar así? Dice por allí. Rodrigo Medina, ¿qué crack? Yamil Colucci. Y le responde también nuevamente el seguidor. Ella pusimos, ya queda bien así. A ver. Sí, perfecto, queda súper bien. Va al golpe que hace Denis, teniendo Yamil Colucci, va saliendo Jonathan Aranda, el arquero Kevin Villalba, por allí, siendo lo suyo también, sentido Kevin, un arquero que tiene muchísimo futuro por delante. Lo va asistiendo Vidal Benítez. Dice Elías Blanco, ¿qué pasó de Juanra? Está muy callado, no invita ni para cenar. Dice. Vamos a ver si hoy nos vamos a Lomi Richard para cenar allí. Lo probó, o sea, yo, no, el burro por delante, Delia, yo y Juanra. Uno no se va a ir, está castigado. Va el golpe de cabeza de Catalino Vera. Va cargando por allí. Laguna está remate. ¡Nino! ¡Gol! De Laguna Galeano. Lo hizo Catalino Vera. Nino Gol apareciendo. Un certero remate al arco de Villalba para el octavo gol en el marcador de ya. Así mismo el octavo gol y lo hizo el máximo goleador de nuestro campeonato, ahora acumulando un gol más en su cosecha personal. El número 10, Catalino Vera, su primer gol en esta noche, no quería quedarse fuera de los goleadores en esta noche, por supuesto, acumulando ya 26 goles en total, el número 10, Vera. Dice por acá Esteban Méndez Soto, yo pues Juan Reyes. Ahora coidia. Después, hola, dice acá Cristian Estigarría, acá está el amigo, el propietario de Pentaer Aqua, así que ya saben ya, comunicación directa para los filtros y purificadores de agua. Y justo entra el verano de Elia, donde la gente compra full los bidones de agua. Yo, por ejemplo, tomo mucho tereré y a patada compro los bidones de agua, cargo hielo también del agua mineral. Y lo que te vas a ahorrar en este verano, sí, contratás los servicios de Painter Aqua. Está el amigo Cristian Estigarribia ya para la comunicación directa. También viendo el partido con Didier Estigarribia. Didier que se va preparando a full para las pruebas de enero, diciembre-enero. ¿Te acuerdas de Didier que estaba jugando en un centro juvenil? Sí, me acuerdo de él. Didier Estigarribia. Elías Blanco dice, Nino Gol siempre. Elías Blanco, yo me voy para completar si le falta, dice. Vamos a ver por allí. Y hablando de Elías, justamente anotó un gol más su goleador. El goleador. Imagínate, va a alzar en su Instagram el gol del Nino, dice su nombre allá abajo. Imagínate, además por la transmisión de Weekend otra vez. ¿Qué querés? Decí nomás a Bodela que cumpla con lo que prometió. No me va a decir a mí que diga. No. Ahí está nuestro amigo Elías Blanco. Va a jugar Junior Arguillo. ¿Cuántos goles que tiene Nino? 26. 26, así mismo. Tiene por ahí Yamil Colucci. Recupera y va. Jiménez perdió. Recuperó Yamil y va empezando. Va Yamil Colucci. Tiene por allí Laguna Galeano.
Maneja Junior, Arguello, retrocede, tiene Martín, Jiménez levanta la mirada. Tiene el arquero Benítez. Jugando ya. Azurri buscan el descuento en todo momento. Va saliendo por allí. Recuperando Junior Arguello. $17. Va Yamil Colucci, el amague que comió a su propio compañero. ¿Eh? No, yo se estaba comentando nomás, no era para que me responda necesariamente. Tenemos casi 8 minutos de juego. Va saliendo Alcides Aveiro, sigue Alcides Aveiro, pisa, toca Colucci. ¡Gol! De Laguna Galeano. Lo hizo el jugador Yamil Colucci, apareciendo nuevamente, anotando su hat-trick en el marcador de Liga. El tercer gol de Colucci, el noveno gol de Laguna Galeano, otro que se está mandando buen partido, justamente el número 9 que abrió el marcador, ahora marcando su tercer gol en esta noche para Laguna Galeano. El noveno gol, uno que se apunta a ser una de las figuras, es justamente Yamil Colucci. Va Yamil Colucci, Alcides Aveiro. ¡Gol! De Laguna Galeano. Alcides Aveiro, el número 11, recibiendo la asistencia de Colucci. El número 11 anotando el tanto número 10 en el marcador del día. Así mismo el tanto número 10 y el tercer gol en su cosecha personal en esta noche, el número 11, Alcides Aveiro. Aveiro ya llegando a 20 goles también. Hablando un poco de los goleadores, siguiendo camino de Catalino Vera, es el segundo goleador de Laguna Galeano. Por allí la amarilla para el portero Kevin Villalba salió. Correcto, por allí el árbitro ya que salió y lo tocó al jugador Alcides Aveiro. Son Colucci y la figura. Creo que 3 goles y asistencias no conté, pero el último lo que sí se me quedó grabado. ¡Gol! De Laguna Galeano. Lo hizo Junior Arguello con golpe de cabeza, anotando el tanto número 11 en el marcador. Y justo entró Catalino Vera. Hoy qué para la partido. Hoy que llegue Nino y ya terminó el partido. ¿Qué le hacen así a Catalino? Gracias.
Bueno, aquí me encuentro con la gran figura del compromiso y autor de 3 goles, Yamil Colucci. Buenas noches, un gusto, un placer hacerte la entrevista. Hoy un buen partido, ya clasificado el equipo de Laguna Galeano. Buenas noches, muchas gracias por elegirme. Sí, hicimos un partido tanto en el primero como ahora. Ahora nos propusimos el objetivo de ganar otra vez para asegurar la clasificación. Hoy podemos decir que estamos entre los 4 mejores de este torneo. Ahora esperar los resultados y ver quién es nuestro adversario. Yamil, hicieron su trabajo en el partido ida ganando por goleada. De vuelta el día de hoy, muy cómodo, el equipo muy sólido, ya se entiende, el profe Zorrilla también haciendo sus cambios correspondientes. Del inicio de este campeonato vimos muy eufórico a Zorrilla, siempre dando la indicación a usted, y el día de hoy se te dio también 3 lindos goles. Sí, era la intensidad que él nos pide en la práctica, también él nos transmite estando en el banco, entonces a nosotros nos queda responderle a la confianza que él nos tiene, entonces nosotros tenemos que entrar a sacrificarnos, a tener mucha presión, ser muy intenso, que lo que a él le gusta es la forma de jugar que tiene, por eso nos eligió para representar a Laguna, entonces nosotros también tratamos de dejar todo dentro del campo de juego para conseguir los resultados que se nos viene dando. Estamos invictos todavía, entonces quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Hablando un poco de eso, ¿verdad? De este campeonato, de que arrancó, pisó fuerte Laguna Galeano, siendo el único equipo invicto, clasificando como primero, y de vuelta ya entre los 4 mejores en este campeonato. Laguna, que quiere repetir aquel campeonato invicto en el año 2023, va por buen camino, Colucci. Sí, invicto creo que da un plus, ser campeón invicto no es fácil, es un torneo muy largo, muy duro, entonces son muchas fechas que venimos ganando todos los partidos sin ningún empate, entonces esperamos que se lograr el título invicto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un objetivo que es ser campeones de la forma que sea, como sea, entonces trabajamos para eso, ¿verdad? Nos dedicamos enteramente a eso y veremos qué va pasando con las últimas fechas que quedan. Hasta el momento por buen camino, te felicito a vos, a tu grupo, el día de hoy se te dio, abriste el marcador, 3 lindos goles tuyos. ¿A quién va dedicado Colucci esos goles y por supuesto la clasificación y la victoria de Laguna? Va dedicado a mi familia, ahora está en casa, no pudieron venir, pero siempre están ahí apoyando, entonces va dedicado a ellos, ¿verdad? Que siempre le aguanta a uno los viajes, las prácticas, los partidos, llegando hasta tarde, entonces va dedicado a ellos por el apoyo de siempre. Te felicito, Colucci, a vos y al equipo. Muchas gracias. Está en la palabra figura del compromiso. Ahí ya me mataste, Leandro. Ya. Seguida. No, el Chele le preguntó.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que va a ser el tercer compromiso de la jornada. Exa San José versus el equipo de 1 de marzo. Qué rápido está pasando la jornada, Dele. Muy, pero muy rápido, la verdad, Alejandro, ya teniendo el tercer compromiso ya a punto de ponerse en marcha. Primero versus Exa.
El ida fue un partidazo, terminó 2-2, 2-0, estaba ganando el equipo de Lexa, pero logró empatar el equipo de 1 de marzo. El que gana, clasifica. Así de simple en este partido. Si llega a terminar en penales, empate digo bien, termina en penales. Sí mismo, si llega a terminar en penales, termina en empate. Y vos dijiste así recién. Vamos a ver la naranja mecánica. Saludamos a Araceli Medina que apoya al jugador Ovidio Torres y ese éxitos Alexa San José. Vamos a ver por allí el equipo de 1 de marzo. Estaba pasando los jugadores también de Guaraní ya preparándose para su compromiso. Bueno, y Portillito que se toma el tiempo de hacer algunos lujitos y le pasa el balón a Neri. Ya jugado, estaba diciendo ya hace rato, Portillito. Y no sé por qué se jode tanto realmente. No sé. Hace rato ya se puede haber empezado. Me gusta esa zapatilla de ella, mira. Me gusta, qué lindo. De tiburón. Su camiseta la que me gusta. A ella más o menos. Pero la zapatilla sí está purete. Me gusta tu zapatilla. Hace fachero, Para este verano de ir a Icota. Hoy Cota, comprátelo mañana uno así. Y se sigue revisando y revisando. ¿Qué hace rato? ¿Hoy qué día es? O sea, el 4 del 5 no vamos a ir. Se tienen que dar vuelta la remera los técnicos, el preparador físico también por allí. Y sí. Autoriza el árbitro del partido. Ya se pone en marcha este lindo pero lindo compromiso, Delia. Ahora sí, se hizo esperar para dar el pitazo inicial. Ya empezó el partido entre 1 de marzo versus Exa San José. Avanza Nando López, dejando para Taruni. Levanta, filtra, ronda y recupera. Y ya juegas con Portillo. Va Cristian. Y en la primera ya la falta sobre Taruni. Y se salvó Portito en la amarilla. Ya que estamos en el fútbol salón, justamente nuestra querida selección de fútbol de salón clasificaron a la semifinal. Hoy de vuelta ganaron su partido contra Perú, terminó 7-3. Yo estaba viendo cuando estaban ganando 6-3. Terminó 7-3 entonces el partido, ya clasificó a la semifinal. Bien por Paraguay, ¿verdad? En el futsal consiguió el oro, ahora en el fútbol salón llegando a una semifinal. Eso habla muy bien que en este deporte son fuertes los paraguayos. Va Alberto Espínola. Y también vi que Paraguay consiguió el oro en los Juegos Bolivarianos. Número 20 en el futsal, justamente. El oro, el primer puesto en los Juegos Bolivarianos, la selección paraguaya de futsal. Adriana Talavera dice, se fueron sin salvavidas y se ahogaron en la laguna, dice. Va a recuperar Taruni, sigue Julio Taruni, va al ataque, Exa, corta Ronnie Fernández, que no suele ser titular de Elia, si no me equivoco, hoy sigue ingresando entre los 5 primeros. Así no suele ser titular Soto, pero hoy está ocupando su lugar Fernández. Ya se va jugando, tiene por allí Esteban Pereira, ya va levantando, golpe de cabeza, domina Faticha, ya jugando, tiene por ahí Samuel Ferreira, jugando para Neri Castro, tiene Neri, levanta la mirada, Neri que juega, Ferreira quiere, lo estaba queriendo. Se va queriendo por allí. Tiene 1 de marzo, saca Esteban Pereira. Nando López. Sigue Nando. Pase fuerte para Neri. Castro estuvo muy cerca de Elia. Muy cerca, pero el pase que filtró Fernando López justamente le dijo Neri. Por allí se llega a tocar cómodamente Neri Castro. Podría haber sido el primer gol de Exa. El autopase de Cristian Portillo. Dale Pachún, le decía a Jorge Maldonado. Invitamos a toda la audiencia que pueda compartir la transmisión de Wiccan Paraguay. Estaremos sorteando 3 pares de entradas para Daquitibar
Vienen los cachorros de la línea 3 este sábado, este mismo sábado. Así que ya saben, compartir la transmisión de Wiccan Paraguay y comentar para participar. Tiene por allí Cristian Portillo, pone el físico a Taruni. Cristian Portillo, falta de Taruni. Por allí. Estilo libre para la naranja mecánica. Saludamos a todas las personas que se van conectando a nuestra cobertura, a nuestra transmisión. Gracias por preferir la señal de Wiccan Paraguay. Estamos también en vivo, en directo a través de la plataforma de YouTube. Al remate. Disparo de Jorge Achún Maldonado, que fue bloqueado. Lateral a favor del equipo de Islaveiro. Golpe de cabeza Taruni para Nando López. Quiere salir el número 2, capitán de equipo. Sigue girando, mira para atrás. Apoya por la banda Ferreira, pero el balón no fue bueno para su compañero. Va saliendo por allí 1 de marzo con Jorge Achún Maldonado. Taco por allí de Rodney Fernández. Sigue Rodney Fernández. Juega por allí. Paticha. Maneja Taruni. Choca con Poggi Espínola. Pereira ya va jugando. Sale del fondo 1 de marzo. Fernández Rodney. Amaga, juega. Recupera Samuel Ferreira. Pisa Samuel Ferreira. Gana por allí Cristian Portillo. Que da una mano defensivamente. No es muy habitual, pero está dando una mano defensivamente Portillito Delia. Bajó para ayudar por allí Cristian Portillo. Lo hizo de muy buena manera, ya recuperando un balón. Ya por allí también la defensa de Lexa. Muy, pero muy fuerte también. Tenemos... Se me pasó, iba a decir algo, tenía algo acá, pero se me fue. Va a jugar Esteban Pereira. Araceli Medina apoya al goleador Ovidio Torres y desea muchos éxitos Alexa San José. Alberto Espínola. Ya se va jugando. Quiere Casto. Juan Jara va manejando. Va insistiendo por allí Casto. Juega Neri. Se barre Rodney Fernández. Samuel Ferreira. Va por allí la ANSE. Samuel Ferreira. Quiere estar el remate. Que fue bloqueado. Nuevamente agradecemos a Araceli Medina. Apoya al goleador Ovidio Torres y desea muchos éxitos Alexa San José. Va teniendo por ahí Nando López. Va manejando, ya va tocando. Por ahí Neri Castro. También. Emilio Jara también desea muchos éxitos. Alexa San José y apoya al fútbol de salón el limpeño. Siempre expectante a la transmisión de Wiccan Paraguay. Está el remate, Cato. Ahí está queriendo. Por allí, la indicación es de Nando López. Balón que va, al gol de cabeza. Se para el córner. Cato va levantando. Mala ejecución del lateral. Este sábado que tenemos la Supercopa Alejandro Cerro, campeón del clausura, digo bien, 2025 de la Copa Paraguay General Caballero. Otro partido que vamos a tener este sábado. Vamos a ver si nos vamos a la cancha. El presupuesto que va a tener para la intermedia general Caballero si es que gana nuevamente la Supercopa. Teniendo en cuenta que salió campeón de la Copa Paraguay, ya se asegura con 1.000 millones de guaraní. Y eso es un presupuesto altísimo para la intermedia. Bueno, al final tal vez quede corto. No manejo muy bien el gasto de intermedia, pero jugadores de categoría para ascender al equipo, mantener la cancha y demás cosas.
Ya 1.000 millones es un buen colchón para lo que es la Intermedia y bueno, más si gana la Supercopa también. No, muchísimo, muchísimo, la verdad, y merecido, que se merecía, la verdad, el equipo de General. Un Y equipo ahora, del interior, sí, del interior. del interior, así mismo, eso es lo que obviamente a muchos lo hace ser más vistoso, ya que logró y de muy buena manera. Vos el domingo pasado fuiste a Matará, ¿viste? ¿Dónde, mi Codelia? No, por ahí. Yo me fui a apoyarle ¿A a quién los va? dos equipos, al fútbol paraguayo. Yo me fui a Ah, apoyar. bueno. Yo soy amante del buen fútbol. Va saliendo por allí, Exa San José. Va cargando Faticha. No quería ligar nomás, por eso me puse X remera, pero yo soy amante del fútbol paraguayo. El envío que iba, golpe de cabeza. Va levantando por allí Polly Espinola, golpe de cabeza de Nando. Hubo falta de Alexander Ganay. El partido que está muy igualado realmente de ella, Muy igualado, igual se está jugando. A comparación del partido de ida, fue un tempranero gol de justamente el número 8, Neri Castro. En esta sí se está haciendo esperar el gol. Va a levantar Juan Jara. Levantando Cato para Chun. Lo marcaron entre dos. Va saliendo por allí Exa. Juega Hernando López, capitán del equipo. Ángel Faticha. Tiene Ángel. ¿A dónde está? Dice Ángel. Jugando con el Carcio Campos. Se mete por dentro. Juega para Nando. Recupera Alexander Garay. Pisa Alexander. Espera compañía. Perdió el balón. Recupero Faticha. Tiene Ángel. Nando sobre la línea. Muy lejos estás, le dice Fatecha a Neri Castro. Esteban ya levanta, golpe de cabeza de Polly. Balón a las manos de Fatecha. Tiene por ahí Nando López, va jugando Ángel Fatecha, sigue, carga Fatecha. Tiene por allí Esteban Pereira. Ya se va jugando con Alberto Espinola. Tito que se confía en la salida. Presiona a Neri Castro, ganado por experiencia Tito. Espinola avanza. Reclama una falta, pero se dejó caer Tito Espínola. Hay juego en Exa San José. Fatecha. El Carci, ya se fue el balón. Evidente la salida. Hay juego. Tiene por allí Juan Jara. Está queriendo Alexander Garay. Se fue el balón de Samuel Ferreira. Hasta el momento 0-0, Delia. No hay mucha ventaja en el rendimiento del juego. Va muy parejo. Muy parejo, cuestión constante está haciendo de 1 de marzo y eso se ve reflejado en los corners, los laterales que ocasionan la presión de primera. Elías Blanco dice saludos a Fernando Méndez. Apoya a Exa San José. Gran siempre dice. Está la gente que va. Miran transmisión de Wiccan Paraguay. 85 personas. Estamos por Facebook. Por YouTube. 50. Ahí. 64. Ahí me actualizó 64. Tiene por ahí el Carcio Campos. Cato. Juan Jara quiere avanzar. Lateral para el equipo de 1 de marzo. Va a jugar la naranja mecánica. Portito que va levantando. Alexander Garay contra el pecho. Le pega. Jacuan suma de la hamburguesa. Sí, cuando se la hamburguesa. Tiene Ángel Fatecha. Maneja el arquero. Fatecha sigue.
Peyú dice Faticha, Nando López, sigue Nando López, ya va tocando, aguanta por allí Neri Castro, no le pudo pegar, luchando contra Chun Maldonado, contra golpe de primero, Ángel Faticha, Delia, un ida y vuelta. Y con lo justo el cruce de pie de Fatecha por allí, Alexander Garay que iba buscando su gol, ya lo veo a Mascareño hoy en la banca de primera. Apoya Alexis José también PH Trinidad para las mejores instantáneas al 0994-565-746. PH Trinidad, apoya Alexis San José. Está el remate, Faticha, pegó en el pecho a Chun. Sierich, que ingresó ahora mismo. Esteban Pereira ya juega con Alexander Garay, lo complicó un poquito, pero logra acomodarse Garay. Alexander sigue, pasa de 2 jugadores, sigue Alexander Garay, de 3 dedos, se equivocó. Va saliendo Alexis José, contragolpe, cayó Nando, y justo su tobillo de Delia, Va por allí Nando, perdona Chun. Más bien la rodilla, esta vuelta la que golpeó y tiene algo por la rodilla. Y justo esa es la rodilla que golpeó Delia. Ay, me quedé mirándole porque pobrecito. Se trabó por allí, solito cayó y justo la rodilla. Pidieron tiempo muerto. Vamos a ver, va a tener que ser asistido Nando López, hay que revisar esa rodilla. Sí, y se juega a un ritmo impresionante de Delia. Nando del apuro en querer ya ir al contragolpe más que veloz. Pisó sin querer el balón solo. No es que nadie lo chocó para que se desacomode. Pisó sin querer solo el balón y justo la rodilla contra el suelo. Pero vemos que está un poquito mejor Nando López. No sé si Rita le va a poner alguna anestesia en aerosol para que pueda hacer pasar digo bien el dolor. Acá tenemos un mensajito de Carlos Jara. Felicidades, Nueva Asunción, equipo, profe César Rivero, éxito, los amigos de Guaraní, amigo Ni Escobar, dice Carlito Jara, que siempre también apoya la transmisión de Wicam Paraguay. Les saludamos a él, a su familia, a Bautijara, a Kiara, a Jessy, su esposa también. Un saludo, gracias por siempre estar apoyando también en la transmisión de Wicam Paraguay, por supuesto, el trabajo de cada uno de nosotros, ya apoyando también a César Riveros, que es su colega. Vi una foto que se recibieron de director técnico, justamente Carlos Jara, así que también de paso ya felicitar a todos los que se recibieron. En esa camada está el profe Bruno Pizurno, está Martín Jiménez, está justamente Carlos Jara, está Rivero, así que nada, muchísimas felicidades. Carlos Jara, que siempre está metido justamente en el fútbol salón, y eso se nota en su familia por Bautijara, ¿verdad? Que desde chico empezó y le está yendo muy, pero muy bien a Bautijara, así que un saludo para toda la familia. Ahí está, entonces muchas felicidades para Carlitos Jara, que sea el inicio de grandes cosas, ¿verdad? Siempre es importante seguir capacitándose y seguir aprendiendo, ¿verdad? Claro. Porque el saber no ocupa espacio. Así mismo. Dice Maxi Greiner, buenas noches, buena transmisión, dice el amigo Maxi, el doctor kinesiólogo, no, creo que es kinesiólogo Maxi Greiner, que estuvo con nosotros en la Nacional 6 y 7, con la selección, con los chicos también, siempre trabajando de cerca con el Club Guaraní, ¿verdad? De limpio, un excelente, pero excelente profesional. Realmente Maximiliano Greiner, y también campeón con la selección limpeña femenina, campeón de Nacional. Sí, Estuvo no tenemos como que no persona olvidar, también, así Maxi mismo, Greiner. que ayudó muchísimo allá en Carmen Paraná, tenemos que decir, un gran profesional. Imagínate cómo kinesiólogo también estar de cerca. Qué importante la labor del kinesiólogo, ¿verdad? O del personal médico. Las chicas que se gastaron un montón en el Nacional femenino, ganando todos los partidos, limpio, salió campeón invicto. Y prácticamente lucia a las chicas, y eso siempre es fundamental gracias al trabajo médico también. Y los chicos de las 6 y 7 que siempre previnieron lesiones. Buen cuidado también gracias al amigo Maximiliano Greiner.
Y ahí va a ver la tarjeta amarilla también los dos. Ya vio Neri Castro, reclamó al árbitro, no le gustó para nada lo que estaba haciendo el árbitro. Así también a Nando ya lo advierte al capitán. Y mira que se iba como para sacarle tarjeta a Nando, pero al final no sé si te digo que reguló o no el árbitro, pero iba como para... A ver, Carlos, y saludos al amigo Nicolás Britos, gran penalero de limpio. Fabiola Jiménez, vamos, 1 de marzo. JN, mandando los colores de la naranja mecánica. Ya va jugando Esteban Pereira, sale el equipo de 1 de marzo, está Portillo. ¡Gol! De primero de marzo, rompiendo el cero en el marcador, Cristian Portillo, porque la pelota siempre al número 10. Portillo dice que primero quiere escribir su nombre en la semifinal de Liga. La pelota siempre al 10, una frase típica que usamos, y en esta ocasión el número 10 acaba de abrir el marcador a favor de su equipo, a favor de 1 de marzo. El festejo fue con el público de 1 de marzo. Ahora cántico del aficionado de 1 de marzo, porque saben que este gol es valioso, porque el que gana clasifica. Tuvimos un empate en el partido ida y aquí el que se lleva la victoria también se lleva la clasificación. DM Sport de César Román te ofrece prendas deportivas, uniforme de colegio, remeras sublimadas, remeras empresariales, short buzo, chalecos deportivos. Teléfono de contacto al 86. Vamos a ver otra vez el número de teléfono. El amigo César Román de M Sport, apoyando la transmisión de Wicca Paraguay. 86-216-797. Está la tarjeta que va repartiendo el árbitro del compromiso. Un verdadero partidazo de Elia. Así un verdadero partido por allí. Vio la tarjeta amarilla, el número 9, Cristian Soto. Ahora vio Nando López. Uno le dice que tiene doble, otro le dice que tiene una tarjeta amarilla. Y vamos a ver qué se decide. Él tiene uno, le dice. Ahí está. Uno, entonces la primera tarjeta amarilla para el capitán Nando López. Un partido más que candente el que vamos teniendo realmente entre ambos equipos. Terminó la primera parte del compromiso, lo gana 1-0 el equipo de 1 de marzo.
No traje nada para anotar el tiempo. Marco se ve igual y al Sotani ya muy bajo. No te rindes y no te Ya estamos para la segunda parte de compromiso, compañera Delia, y de esa manera empezamos. Así mismo, con todo por allí el remate de Achun Maldonado buscando el segundo gol. Había terminado el primer tiempo 1-0 con el gol de Cristian Portillo, que momentáneamente le está dando la clasificación a 1 de marzo. Va sacando el balón. Por ahí, Rodney. Va teniendo para allí Taruni. Linda jugada para la salida. Va Julio Taruni. Chocó con Rodney Fernández. Mandamos un saludo a Tomás Ichahue, tremendo arquero. Este último año jugando para el equipo de Nueva Estrella. Vamos a ver por dónde juega Tomás Ichahue, si continúa de nuevo o de por ahí puede ir para otro equipo. Un arquero que obviamente Delia va a estar siempre en la mira de varios equipos. Sí, así mismo, Tomás Ichahue, un gran arquero. A ver. Sentido Rodney Fernández se va tomando de la rodilla. Sí, porque al impactar con Taruni, la peor parte se llevó justamente. Fernando ahora está siendo asistido. Vamos a ver. Tiro libre para Alexa San José. Nando y Taruni frente al balón. Vamos a ver quién le pega. Nando, prueba al arco. Fue por la barrera. Va a jugar por ahí Taruni. Ya va jugando Taruni. Golpe de cabeza Neri. Pegó. No fue en la mano de Achun. El remate, Neri Castro le pegó con su pierna menos hábil. Se lamenta el jugador del ex San José de la. Se tiene que lamentar, ya que era una jugada clara del gol del número 8, pero se perdió el empate. Vamos a ver. Hugo Silvero nos consulta, Delia, ¿cuánto salió el primer partido? Dice.
Primer partido ganó Nueva Asunción 2-1. En la tanda de penales clasificó Nueva Asunción. Clasificó el equipo de Nueva Asunción. Ya hay juego. Tiene Ángel Patecha para la salida. Maneja el arquero. Patecha toca, recupera Alexander Garay. Lindo control para 1 de marzo. Sigue Garay, sacó el centro. Llega Cato. Y no pasa el balón. Ahora le toca a Alexa San José. Neri Castro responde de esta manera. Exa. Tiene Taruni para Nando por arriba. Golpe de cabeza. Sacando Juan Jara. ¡Qué partidazo, Delia! Un verdadero partidazo. Mirá lo que salvó Cato Jara, porque era gol de Neri Castro, ida y vuelta a este compromiso. Se refiere a el partido ida. Había terminado 2-2, estaba ganando 2-0 Exa, pero lo empató 1 de marzo. Ahora el que gana clasifica. ¡Chun! Y lo que salvó Cato es tremendo, Delia. Sí, era gol de Neri, cantado, pero salvó con lo justo por allí Cato Jara. Va por allí. Cato ya va jugando. Portillo. Tiene por allí Alexander Garay. Juega Samuel Ferreira. Tiene por allí Ángel Fatecha. Tiene por allí Nando López. Jugando Nando hasta el remate. Portillito juega para Cato. Quiso volver Samuel Ferreira para Neri Castro. Avanza Neri. Y la remenada Chuna está rota, Delia. Está rota y por allí vamos a ver si se percatan también de eso los árbitros. Tiene por allí Esteban Pereira. Balón que va. Malotazo Esteban Pereira. Sacando Alexander Garay. Tiene por allí Patecha. Ya se va jugando. Tiene por allí Pereira, le pega. Cato ya va jugando. Y yo vi una mano. ¿Para qué te voy a mentir? Yo vi una mano de Taruni. Yo vi una mano de Taruni realmente. Vamos a mirar un poquito otra vez. Le pegan la mano. Penal para 1 de marzo. Va el remate. Portillo. Tapó Fatecha. Portillo intenta. Está el gol. Cato. ¡Gol! De 1 de marzo. Lo hizo Juan Jara, pescando en el rebote. Estuvo atento el jugador de la Naranja Mecánica y anota el segundo gol para 1 de marzo, Delia. Y estuvo bastante atento Cato Jara, ya que erró por allí, atajó el penal de Fatecha de Portillito, pero está merodeando, pescando Cato Jara, marcando el segundo gol, un gol que le viene bastante bien para acomodarse un poco también en el partido de vuelta 1 de marzo. Y si sigue así, y si termina así, le va a dejar fuera a uno de los favoritos, uno de los grandes de este campeonato. Pero nada, está dicho, faltan aún muchísimos minutos por disputarse.
Va por allí el manejo de Ángel Faticha, intentando, insistiendo. Corta Chun y ya va saliendo. Maneja 1 de marzo. Se golpeó Portillo. Ya, o pueden llegar. Araceli Medina apoya al volador Ovidio Torres y esa éxitos Alexa San José. Le va a pegar por allí Faticha. Despecho a Chun. Va cargando Poggi. Pide perdón, pide disculpas. Nando López. Sigue por allí. Balón que va, manotazo de Pereira, quiere Poggi, saliendo Cristian Soto, recupera Exa, Taruni. ¡Gol! Del Exa San José y la zurda endiablada de Julio Taruni. Dice que el Exa San José sigue en carrera, Delia. Se pone a tiro de empate el equipo del Exa San José con el gol de Julio Taruni. Un lindo gol de zurda. 2-1 este compromiso. 2-1. 10 minutos. Partidazo realmente, ¿eh? Va saliendo Taruni, le va a pegar Taruni. José, Exa San José, Delia, ¿eh? Sí, mira, el público de Exa San José está bastante eufórico. Toda la gente expectante. Ahí no me salía la palabra. 110 personas mirando la transmisión de Wiccan Paraguay por Facebook. Y 80 por YouTube. No se olviden, vamos a estar sorteando 3 pares de entradas para este sábado. El bar Dakiti, Discoteca Bar. Vienen los cachorros de la línea 3. Compartir la transmisión de Wiccan Paraguay y dejar los 3 últimos números de cédula. Así que no se olviden de participar. 3 pares de entradas. Este sábado, perdón. Presentes en vivo y en directo los cachorros de la línea 3 en la discoteca Dakiti. 3 últimos dígitos de cédula y compartir la transmisión de Wiccan Paraguay. Juega por allí, va saliendo 1 de marzo, golpe de cabeza de Ocampos. Se apura el juego. Cirilo Burgos dice, vamos, 1 de marzo. Expectante todo Isla Aveiro. Y por supuesto también el público del Exa San José. Se va cargando, deja pasar Nando López. Tiene por allí Faticha, Ángel que juega con el Carcio Campos. Saliendo Campos, buscando algún espacio. Quiero Campos, Nando que ya va filtrando el pase. Saca Chun Maldonado. Garay que pisa. Por allí. Está intentando Alexander Garay. Araceli Medina apoya al goleador Ovidio Torres. Y ese éxitos Alexa San José. Va saliendo Ángel Faticha, buscando el ingreso. Va manejando, insistiendo para el segundo gol. Vamos a ver. Lateral que ya va jugando Rodney Fernández. Tienen por allí Esteban Pereira. El arquero que va saliendo. Pereira le pega. Faticha estuvo atento, Delia. Probó por allí Esteban de Pereira. Fue muy, pero muy fuerte. Atento el portero Faticha. Tiene por allí el Carcio Campos, estuvo tocando por fuera. Va insistiendo el equipo del Exa San José. Samuel Ferreira estaba cayendo. Toca Samu, no. Pierde tiempo, Neri. ¡Ay, ay, ay! Lo que falló Neri.
Pero está bien marcado por Espínola. Si hubo agarrón, es de los dos. Sí, de los dos. Y falló la pelota Neri. Pero si la agarraba a pegar al balón, era medio gol. Dice Daniel Osuna, saluda a Augusto Torales que está de cumpleaños. En breve Delia le canta feliz cumpleaños. Va levantando Esteban Pereira. Es muy buen pivot, Neri Castro. Sí, se adaptó muy rápido. Un partido le bastó para esa readaptación al fútbol salón. Recordemos que el campeonato de la primera vez es muy largo. Pucú, el 37 campeonato partidos. más largo. Y Neri se perdió 13 fechas de la fase de grupos, así del todos contra todos. 13 partidos no hubo Neri. Ya recién, para el último estuvo, pero se adaptó muy rápido Neri Castro. Cuidado, se complicó. Esteban Pereira. Se van quejando. Manotazo del arquero Esteban Pereira. Juega por ello Campos. Nando López controla el pecho. Nando le pega. Samuel Ferreira. Samuel ante la marca de Poggi. Está Anet. Esteban Pereira va sacando por ahí Rondy Fernández. Sale Fatecha. Nando se mete por dentro. Sigue Nando López. Nando. Sigue Nando. Tocó. Y yo no sé por qué no le pegó Delia. Tenía que animarse, punta nomás. caída. Sí, de punta animarse. Tarjeta azul para el preparador físico. Sí. Y ya en la ida también se lo expulsó. Se lo expulsó. O sea, se lo descalificó. Así me voy de vuelta hoy viendo en la tarjeta azul el preparador físico del ex. Va probando Fatecha. Juega con Ocampos. Va intentando el equipo del Exa San José, pero no puede sobrepasar la muralla de 1 de marzo. Por ahí llega Exa con Eri. Castro por arriba. Chun, que saca Nando, que no pudo evitar que se vaya. Lateral para Exa, ya se fue, de hecho. Fatecha, Ángel. Fatecha. ¿Y qué cobró? Cobró. Fue gol, pero cobró falta. Y la mandó a guardar Fatecha. Yo no sé de dónde está la falta. La falta de El Carci Ocampos. Pero yo lo veo al Carci allá lejos. No sé si mucho antes. Pero hubo una falta, dice el árbitro del compromiso. Partidazo que se va teniendo. Va saliendo por allí 1 de marzo, se va buscando. Falta. ...125-26... Yo pido joina. O sea, tenemos de gente mirando la transmisión de Wiccan Bramay. Justo iba a mirar 83 en YouTube. Wiccan liderando el rating de audiencia. Gracias a Dios. Gracias a todos quienes van prefiriendo nuestra cobertura. Algo vamos haciendo bien, Delia. Así es, le agradecemos un montón a todas las personas por preferir ver la transmisión de Wiccan Paraguay. Tiene por ahí Samuel Ferreira. Controla y sale. El número 10. Ferreira. Achun. No pasa nada, dice. 18, Fatecha. Ángel.
Fatecha ya juega para Taruni. Se mete por dentro Taruni. Va queriendo. Cato. Sigue. Jara avanza. Pisa Cato. Busca hacer tiempo. Pero ya se fue el esférico. Saliendo Ángel Fatecha. Fatecha que juega. Samuel Ferreira. Presiona a Cristian Portillo. Ferreira, ¿dónde está? Dice Samu. Tocó Ferreira para Taruni. Presiona a Poggi. Tranca junto a él. Nando para Taruni. Se barre Tito. Falta. Indica el árbitro del compromiso. Jugada. O sea, falta de propicia la jugada, pero Taruni le pega a Chun. Va sacando. Ya se va jugando. Tiene por allí. Y todos están así, ¿eh? A 1000 por hora. Saliendo Portillito. Poggi levanta. Qué lindo pase para Cristian. A la salida del Exa San José. Nando López hace el camino. Toca Nando para Samuel Ferreira. El número 10 que va cambiando de banda. Taruni toca. Cato. Tiene por allí. Y dos posibles figuras de Elia es Portillo o Cato. Los dos partidazo, los Sí, realmente. eso justamente está diciendo Juanra. Difícil. Las dos que se perfilan para ser figuras es Cato y Cristian Portillo, que se están mandando buen partido ambos jugadores. Va a jugar Samuel Ferreira. Empezando con Nando López. Tiene Neri. Pivote para Ferreira. ¡De arquero! Esteban Pereira. Sobre el final. Esteban. Y el manotazo. ¿Cómo? Y ya es tiempo cumplido, ¿eh? Es la última. Nando por allí, López pisa, toca. Lateral para el equipo del Exa San José, toda la carrera Salvador. Neri Castro muy solo. Neri Castro que aguanta, no pone la marca de Portillo. Neri. Lateral para el Exa. Una de las últimas. Nando López controla y terminó. El partido lo ganó 1 de marzo. Avanza a la siguiente instancia el equipo de Isla Aveiro. Bueno, aquí ya me encuentro con Cato Jara, autor del gol, uno de los goles. Cato, buenas noches. Qué duro partido por la clasificación es a favor de 1 de marzo. Sí, buenas noches antes que nada. Como ven, fue un partido muy duro. Sabía que íbamos a ser así y vinimos con todo. En el partido de ida, tenemos que decir, estaban abajo 2-0, pero hicieron su trabajo. En los últimos minutos pudieron empatar y ese empate les sirvió hoy, ya que el que ganaba clasifica. Sí, lastimosamente nos tocó entrar de un 2-0 abajo rápido y nunca bajamos la cabeza. Sabíamos que si dejábamos todo íbamos a empatar y casi lo ganamos también al último. Cato, en la canasú de muchos de los equipos fue en este campeonato 1 de marzo. Tenemos que decir que a todos los equipos y en todas las fechas le hizo partido a su rival 1 de marzo. Por algo clasificaron a los cuartos y ahora por algo son semifinalistas también. Eso es lo que nos caracteriza como grupo. Mucho sacrificio, mucha entrega a todo y estamos más cerca del objetivo. Gracias a Dios. ¿Qué significa para vos esta clasificación? Más por tu gol también, que ayudaste un montón hoy, jugaste muchos minutos, colaboraste en la marca, también la recuperación de varias ataques del Exa. Hoy le dejaron afuera a uno de los favoritos porque tenemos que decir, Exa se perfiló también para llegar a una final. Sí, y la verdad que significa mucho para mí, como para el grupo también. Me tocó aportar con el gol y gracias a Dios pudimos quitar la victoria. ¿Tienes algún saludo dedicatoria de tu gol y de la clasificación, Cato? Y para mi mamá que me está viendo, siempre me apoya
que se llama Ilsa González, y también para mi novia Marilyn. Te felicito, Gato. Dale, muchas gracias. Ahí están las palabras de Jara. Bueno, aquí ya me encuentro con otra gran figura, Eminada Portillo. Obviamente que tengo que hablar con el referente Portigol. Buena noche. Hoy te tocó convertir un gol, te tocó de nuevo ayudar al equipo ya semifinalista 1 de marzo. Sí, antes que nada, muy buena noche. No, agradecido con el equipo. El equipo se propuso. Como se sabe, el Exa tiene un tremendo equipo, un frondoso equipo con grandes jugadores, pero bueno, la garra y el corazón pues, es más fuerte que un equipo de frondoso y pudimos sacar el resultado que estábamos buscando. Sufrió, Cristian, el equipo 1 de marzo, tenemos que decir, ya que en el partido de ida justamente estaba hablando con Cato de eso, arrancaron con 2-0 en contra, pero supieron empatar y ese empate le ayudó, ese un puntito le ayudó para que hoy el equipo que ganaba quedaba con la clasificación a semifinales, pero le tocó hoy a ustedes. Sí, nada, no entraron 2 goles fáciles porque fueron antes de los 1 minuto, pues 2 goles en contra teníamos, pero bueno, en el segundo tiempo supimos esperarle bien y después pudimos sacar el resultado que estábamos buscando también, que fue un lindo empate y gracias a eso tuvimos un lindo partido hoy. De vuelta, hoy colaboró la gente, el público, vos que ya sos también parte, familia de 1 de marzo, Portillo, de nuevo haciendo su trabajo la gente, usted no defraudaron, digo bien, hicieron su trabajo, como le está diciendo yo a Cato, en la canasú de muchos de los equipos fue 1 de marzo, le costó a 1 de marzo muchos partidos, pero a todos los equipos le hicieron partidas. No, y el equipo de 1 de marzo está para grandes cosas. Estos son los partidos que nosotros queremos jugar. Como decís vos, tuvimos muchos tropiezos por el camino, perdimos muchos partidos también, estuvimos a punto de eliminarnos, pero bueno, pudimos sacar los puntos para clasificar y gracias a Dios estamos en las semifinales. Portillo, pues gente duda para ganar los partidos, gente duda para ganar, le ganaron a Guaraní, le ganaron a Alexa, que es uno de los favoritos, tenemos que decir, ese era uno de los favoritos. Exactamente, no, y nada, el equipo se propone a ganarle a los más grandes y Exa era un equipo muy grande. Cristian, ¿a qué le dedica tu gol? La clasificación de 1 de marzo y la alegría, obviamente, tuya el día de hoy. A toda esa gente, a todas las nenitas, a las criaturas, a todos los que nos apoyan siempre y para toda la familia de 1 de marzo. Te felicito, muy merecido la clasificación 1 de marzo. Dale, muchísimas gracias. Ahí está la palabra de Cristian Portillo. triste? Jesús, ¿vos estás triste? Hoy vamos a comer lomito. Lomito, yo te quiero invitar. Yo te quiero invitar. ¿Por qué? Yo no, hoy posiblemente no me dé mi casa. ¿Por qué? Le voy a decir a él que me lleva allá. Piquete, camino piquete.
Así no, qué malote. Qué romanito. Cámbiate el nombre. Diego que cambie será. Qué puta, yo no quiero la Cambiaron la marca. Cambiaron la marca. Fortaleza, tengo que poner con este, no, fortaleza. Ah, pero no, comer la mericha, pues. No me richa, no, pues. Si querés, si tenés ganas, no, así no. Mejor para nosotros. Hola, vamos. Y yo justo no me voy a mi casa hoy. Dale, baño. Está buena. ¿Tiene reloj o no? ¿Tenés baño? Sí. ¿Tú vas a dos? No, mi Richard, bro. Abajo y teta. Ahí. Y ñañaco Javi será. Mira, Dios. El grupo. El de sombra no molesta porque es hacia la derecha y no tenemos otro que está hacia la derecha. Este es el nivel de una. Mira, ¿cuál de nivel? Yo dije esa. ¿Vos tenés la? Ya, pues yo la corena. Vamos. De esta dura ahí con Yo cuando te dije lo que haces y vos me dijiste que no. No, pero yo le estaba buscando al nivel. Vos tenés que hacer un foto y enviarle a igual.
Guaraní Santa Librada se viene. Obligado a ganar el aurinegro. Ya lo iba ganando 3-1, después quedó suspendido por falta de garantías. El Tribunal Disciplinario le dio los puntos a Santa Librada, por lo cual un empate le sirve a Santa Librada. Parte Guaraní obligado al triunfo para llevar a la definición desde el punto penal. Gran plantel que tiene Guaraní. Intento tomado por Ronnie Costa. Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es el último partido de la jornada, compañera de Elia Mirón. Así mismo, Alejandro, el último partido del plato fuerte para lo último, Guaraní versus Santa Librada versus Guaraní. Partido día pasó de todo, había ganado el equipo de Guaraní 3-1, pero los puntos fue adjudicado al equipo de Santa Librada por el incidente, se cumplió, se aplicó la regla, entonces ganó Santa Librada y Liga. Jaime Romero tocó para Sánchez. Oni Acosta y es la primera del compromiso. Bueno, finalmente lo vemos a Richard Morales en la conducción de Guaraní de Heredia. No hacía... ¡Gol! 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 De Santa Librada. Por allí está la definición de Juan Leguizamón, el capitán del equipo santo, dice presente, Delia. Así mismo, y un gol tempranero a favor del equipo de Santa Librada. El capitán, el número 3, apareció por allí el remate potente de Juan Leguizamón, abriendo el marcador a favor de Santa Librada. Saludamos a los amigos de Lomi Richard que van mirando la transmisión de Wickham Paraguay. Las mejores comidas rápidas de la ciudad limpia la tenés en Lomi Richard. Teléfono de contacto del 82950-471 o al 81780-123. Número de contacto de Lomitería Richard. Los amigos que van por allí mirando también nuestra cobertura en vivo y en directo a través de la plataforma de Facebook y YouTube. Jaime Romero en el salto con Figari. Por allí había juego. Va queriendo el equipo de Santa Librada a buscar el segundo. Falta sobre Juan Leguizamón. Fue evidente por allí la falta. Ya tenemos de equipos semifinalistas, solamente queda el último cupo. Queda el último, así mismo puede ser Guaraní Santa Librada para acompañar al equipo de Nueva Asunción, Laguna Galeano, así también al equipo de 1 de marzo, los 3 clasificados ya para los que serán los 4 mejores equipos en la semifinal. Gabriel Martínez le pega a Ronnie, el rebote sacando Pape Jiménez. Buen contragolpe el equipo Guaraní con César Cáceres. Punteó Martínez. Algo innecesario de Cáceres. No sé si va a molestar el árbitro. Los dos, dice él. Los dos amonestados. Se va jugando un líder nato Leguizamón. Siempre lo escuchamos indicar muchas cosas a sus compañeros. Contragolpe Jaime Romero. Cáceres molestando. Jaime ganó igual. Y nadie lo siguió a Jaime Romero. Nada, mira que no dejó por perdido el balón. Jaime Romero recién incorporado también al equipo de Santa Librada, pero nadie siguió la jugada del número 14. Ronnie, golpe de cabeza de Martínez. Jaime Romero. Buscando Figari, aguantando Adrián, empezando. Carga Ronnie. Buen balón para
César. Tiene Adrián Figari molestando Sánchez. Sigue, dice el árbitro del compromiso. No se escucha nada mío, dice. Pero... No, ya... ¿Cómo era? Cuando ese audio estaba apagado nada más. Va por allí Figari, está Pope, el arquero, Mati Ruiz. 100 personas mirando la transmisión de Wicam Paraguay por Facebook. Y sigamos comentando, viendo cuánto en YouTube. Agradecemos a todas las personas quienes van sintonizando con nosotros. Voy a mirar nada más cómo estamos por YouTube, 70. Actualizando un poquito y en Facebook. Lomitería Richard apoya la transmisión de Wicam Paraguay, también apoya el equipo de Guaraní. Las mejores comidas rápidas de la ciudad de Limpio las encontrás en Lomitería Richard. Lo bueno que cuando nos vamos a IDL y pedimos algo, Lomito Árabe, por ejemplo, rápidamente ya está, Ni 5 minutos esperamos. No, nada, así que eso es cierto. Y tiene lomitos más ricos, tenemos que decir. Yo es mi preferido. Brian Ferreira dice el primer... Acá le mandamos un saludo a nuestro gran amigo Brian Ferreira. Ya mirando la transmisión de Wicam Paraguay. Siempre nos apoya, Delia. Siempre está apoyando a nuestro amigo Brian Ferreira. Así que un saludo, uno que se mandó un campeonato bastante bueno en Recoleta. Y solo mirar también en una página, no recuerdo el nombre, los dribles completados de cada jugador. Y Brian Ferreira está en el top 5 de ellos. El top 5, así mío. Imagínate lo que va logrando Brian Ferreira, surgió empezando en Ñupotú, si no estoy equivocado. Y nos consulta cómo terminó el primer partido ida. Ganó Guaraní en campo Moisés, pero tras una protesta por agresión del técnico de Guaraní en ese entonces al árbitro, el partido pasó a favor de Santa Librada, 2-0. Así mismo ganó, entonces por protesta tenemos que decir, el equipo de Santa Librada se aplicó las reglas, las normas. Y pasó a ganar el equipo de Santa Librada, entonces viene con una ventaja Santa y más con este gol de Juan Leguizamón. Así mismo, un empate no le sirve todavía al equipo de Guaraní. Tom Delgado. Por allí. Jugando Jerry. Tom Delgado. Levantando, amagando, Tom Delgado. La marca es de Lucas Sánchez y el brazo de Tom. Y sí, bien cobrado por ahí la mano de Tom contra el rostro de Sánchez. Sí, hubo un brazo muy evidente. Nada que objetar aquí al árbitro del compromiso. Escuchando lo de Juan, de polaco no entender ellos. No, claro, le cuida así como lo decía a su compañero. Gabriel le piga. Está por allí probando el arco. Gabriel Martínez. Ronnie Acosta ya va jugando César Cáceres, pivoteo, paso largo Jerry, va Lucas Sánchez, 3 contra 2, ahora llega Jerry, recupera Tom, sale Delgado, 2 contra 1, mano a mano, está por allí, César cruzó y al final estuvo bien lo de César Cáceres. Sí, pero se arriesgó por allí el número 2 Martínez a hacer gol en propia puerta de Martínez.
César Cáceres. De zurda, Figari buscó pivotear. Figari le pega. Sacando a Mati Ruiz. Baja Eduardo Martínez. Mano de Jerry. Jugando Leguizamón para Martínez. Ronnie dominó. Sin muchas complicaciones. Jugando Ronnie para Jerry. Delgado va manejando. Jerry que pisa tiene. Este es Hugo. Amaga. Tom Delgado. Figari. Lo veo un poco nervioso a Figari. Sí, le estamos viendo nervioso, no está cómodo hasta el momento el goleador de Guaraní. El presidente, el ingeniero Níder Escobar, apoya al fútbol de Salón Limpeña, el equipo de Guaraní, campeón del Nacional con la selección femenina, también campeón del torneo femenino con el club Guaraní, el ingeniero Níder Escobar. La que se mantiene de que arrancó este campeonato es nuestra querida amiga Liz Peña. Uy, cerquita. Liz Peña, campeona del Libertadores con el Sportivo Limpeña en el año 2016, campeona con nuestra querida selección Limpeña, fue el salón femenino, justamente con el presidente Níder Escobar, que le da la oportunidad para que esa chica y qué futuro tiene ella en este ámbito de técnico, de dirigir un equipo, te digo, hablando de Carolina Barreto, de una de las mujeres, primera mujer campeona del fútbol de salón. Peña, que podría seguir esos pasos también. Las mujeres tienen un protagonismo tremendo de lo que es nuestro deporte. Ya mencionaste vos a Liz Peña, a Antonia Carolina Barreto, y hay mucha historia también por escribir. Y un futuro tremendo con Lisa Gaona, por ejemplo. La jugadora de Conavi, la zurdita, la hermana de Juan José Gaona. Ah, ya me acuerdo, sí, Lisa Gaona. Sí, la verdad que sí, tenemos buen proyecto, buena materia prima en lo que es la modalidad femenina y en todos los ámbitos, tanto jugando como estando en la banca, dirigiendo. La verdad que sí, eso tenemos que decir, y más que ahora se le da también esa importancia, cosa que antes no había, ahora sí vemos la importancia, o se le da mayor privilegio también a las chicas, que es lo que merecen. Tenemos tiempo muerto ahora mismo. Era más adelante. El saque de lateral era más adelante. El árbitro quiso retroceder bastante, pero reclamando a Jaime Romero, y ya vio la cartulina amarilla por allí. Ahí apretó, como se dice. Va por allí, saliendo Martínez. Fue allá por allí. Guaraní. Este es Tom Delgado, levantando, jugando. Balón que sobrepasó César Cáceres, sale Juan Leguizamón.
Sigue Juan avanzando. Ya no tuvo tiro para rematar, para pegarle al arco. 86 personas mirando transmisión de Wicam Paraguay. Solo vamos a este último partido. Dice Maga Velastiki. Sí. Guaraní gana y va a penal. Así mismo, amigo Brian. Alex Crack dice Fernandito Ortiz. Le saludamos a nuestro gran amigo Fernando Ortiz. Éxito siempre a los amigos de Wicam Paraguay. También para toda la familia. Y por supuesto también para José Mayor Ortiz. Tiene un tremendo futuro. El zurdito. Armando Agüero. Excelente transmisión como siempre. Un saludo para también nuestro gran amigo. La familia de Wicam Paraguay. Armando Agüero. José Díaz dice. ¿Alguien sabe cómo terminó el partido de Lexia San José? Dice. Pasó Piexa como los 4 mejores, dice. Félix Oviedo le responde. Pasó 1 de marzo. Pero ¿se entendía en qué sentido estaba consultando el amigo José Díaz? Fanático lagunero ya, ¿eh? Siempre comentando. Tiene por ahí Mati Ruiz. Carga el arquero. Balón que estuvo sobrepasando los límites del campo de juego. Juega Chope Cabrera. Este es Tom Delgado. 16 minutos de juego. Toca por ahí Juan Leizamón. Para Eduardo Martínez. Tiene Edu. Busca avanzar de marca Chope. Se encontró también con Figari. Tiene Tom Delgado. Pisa Tom. Cuidado, Poniendo mucha garra y huevo el equipo de Santa Lira Delia no le da respiro a Guaraní. Así a comparación del primer partido, lo veo muchísimo mejor al equipo de Santa Libra, la presión constante. Y eso está siendo fundamental, ya que le están incomodando a la defensa y también a Acosta. Ronnie Acosta. Sacando por allí Tom Delgado. Mati. Revienta. Con el número 5 Delia en el equipo de Santa Librada, si me indicas. El número 5 en Santa Librada se trata del jugador José Ramírez. Golpe cabeza Delgado. Chope Cabrera. Corta Ley. Marca Chope Cabrera. Quiere avanzar en la marca de 2 jugadores, pero no tiene espacio. Vení, le dice a Tom Delgado. Delgado para Figari. Adrián que cambia. Quedó corto. Eduardo por arriba. Ronnie. Acosta. Ya tocando. Tom pisa Delgado. Y no sé por qué no le pegó Tom de punta, cara ya diría. Tenía el arco de frente. Ahí era animarse, como decir, de punta y podría haber entrado el balón. Ahora va a haber cambio de portero ya. Golpeado Ronnie. Golpeado por allí, tocado Ronnie. Ya ingresó Rodolfo León, Adolfo León. El arquero Adolfo León en el arco de Guaraní. Ronnie lesionado de la muñeca por lo que se puede visualizar. Estoy viendo un partido flojito de ella de Figari. No lo estoy viendo en su plenitud. No está siendo vistoso el goleador de Guaraní. Adolfo le pega. Pope sacando de chilena. Por allí el jugador de Santa Librada. ¿Cómo? El jugador Ramírez. Golpe de cabeza también por allí de Ramírez nuevamente. Para arriba Sánchez. Queriendo sorprender al arquero de Guaraní, Adolfo León. Legui. Empieza con Mati Ruiz. Carga Mati. Adolfo domina. Amaga. Y ya juega con Tom Delgado, campeón del mundo en el 2007. Tom que juega. Pope Jiménez. Tom levanta Delgado para Figari, pasa al vacío, gol de Figari. ¡Gol de Guaraní! Y qué visión de Tom Delgado, pase entre líneas, gol de goleador. Adrián Figari dice presente y es el 1-1 de Elia. Apareció el goleador, uno de los goleadores del campeonato, el goleador máximo del equipo de Guaraní. El pase preciso de Tom Delgado del Capi para el goleador Figari. Figari obviamente terminó en gol. 1-1 este compromiso.
Va saliendo por allí. Maneja. Golpe de cabeza de Sánchez. Ya. Y un poquito más se aguantaba Delia y... ¿cómo se dice? Santa Librada iba al descanso en ventaja. Se aguantaba un poco más. Se aguantaba un poco más, pero cosa que no va a pasar ya que Figari anotó el gol del empate. Tiene Juan el Leguizamón. Mati Ruiz. Baja de pecho por allí Sánchez y la primera parte ha culminado. Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es la segunda parte del compromiso, compañera Delia Almirón. Así mismo arrancó el segundo tiempo entre el equipo de Santa Librada Guaraní, 1-1 este partido.
Saliendo Mati. Cargando. Lateral para el legendario. Tiene por ahí Chope. Cabrera. Está tocando. Avanza Pope Jiménez. Figari. Tom Delgado. Tom sigue. Balón largo. Reclama mucho Tom al árbitro del compromiso. Teniendo Mati Ruiz. Jugando ya. Para Juan Leizamón. Tiene Leizamón, gira sobre la marca de Pope, buscó filtrar pero cortó, digo bien. Tom Delgado, baja por allí. Con la 9 ingresó Delia en el equipo de Santa Librada. Ingresó con la número 9 en Santa Librada, ya te digo, ya que se me perdió mi planilla. Acá está. El número 9 se trata de Armoa, Ricardo Armoa. Reclama Chope. Y un partido que se juega de ida o muerte. Martínez, Gabriel de zurda, pegó en la barrera. ¿Está reclamando? A ver, 17. Por Tom Delgado, dicen. Sí. Se juega. Balón que va para Armoa. Gol. Manotazo. Digo bien. Así golpe de cabeza, pero no alcanzó. Se va jugando, tiene por allí Armoa. Ahora Ruiz, perdón. No largo, Bencho, que tuvo que retroceder porque era muy, pero muy peligroso. Ingresó Alejandro Zamudio, de vuelta también ingresó César Cáceres. Alejandro Zamudio, otro campeón también nacional, Sub-17 2025. Cuidado, perdón, Delia. Sí, Ale Zamudio, también campeón, vicecampeón nacional. Ahí se va bajando, carga Mati Ruiz. Balón en las manos de Bencho. Va el arquero con Ale Zamudio. Tiene número 3 Zamudio, Tosca ya se muestra, Tosca ya busca el espacio, Cáceres para Figari, Figari sigue, Leizamón en la marca, Figari tocó para Zamudio, cruzó, Cáceres. Y mira, si era devolverle a Figari o intentar ya buscar su gol Alejandro Zamudio, pero excelente lo de Figari. No, claro que sí, por supuesto, una excelente jugada, Mati Ruiz, levantando. Josu, mirando también, apoyando a su padre, Josu Morales. Levanta Bencho, golpe, cae ese Cáceres. Se lo busca mucho a Cáceres en el partido de Lea. Se lo busca mucho, es un jugador de hecho que es muy participativo, por ende ya buscando el también número 6. Leizamón, presiona, Ale Zamudio. Levanta Mati Ruiz, descuelga Bencho, ya juega, reclama que ya salió de su bomba. Tom le pegó, Mati Ruiz atajó. Tremendo partidazo que vamos teniendo, que nos van otorgando cada equipo. Saludamos al profe Mario Guzmán, excelente transmisión, Alex. Vamos a Santa Librada. Profe Mario Pereira. Silvero Hugo, talento de barrio, el tema, dice. Sí, Hugo Silvero, el goleador de talento de barrio, Delia. ¿Cómo? Hugo Silvero fue el goleador del equipo de talento de barrio. Sí, talento de barrio, otro equipo que a mí me sorprendió bastante, la verdad. Le dio partido... se le complicó, le hizo complicar a mucho equipo el partido. Ruiz tiene por ahí Polaco, se equivocó, sale Tom Delgado que juega por fuera, Figari, Adrián Figari. Es córner para el equipo
de Guaraní. Balón que va, golpe, cae Leguizamón. Este es Bencho. Levanta la mirada. Bencho que ya juega. Por allí va reclamando Figari. Una falta. Tiene Figari, ya va jugando Cáceres. Puntea Juan Leguizamón. Ida y vuelta. Ya se va jugando. Tiene por ahí Mati Ruiz. Mati que ya va jugando. Muy fuerte para Jaime Romero. Divino no va a amanecer también, dice Armando Agüero Delia. Sí, claro que sí. El mejor jugador de Divino no va a amanecer, nuestro amigo Armando. ¿Cuánto te tiene que transferir, Armando? Eh, No, realmente Sí, sí, no. Armando Agüero se ilusiona el equipo de Divino no va a amanecer. Mi alias 081-744-683. Mándame nomás ya, Armando, ya dije ya. De las personas que van interactuando con nosotros, muchísimas gracias a todos por la preferencia. No se olvide también de compartir la transmisión de Weekend Paraguay. Vamos a salir, dice Bencho. Atom. Sale Bencho. Le pegó a Adolfo al ras del suelo. Corta Gabriel Martínez. No se quiso complicar por allí. Hay juego. Teniendo Bencho. Controla al arquero. Ya mira el arco. Bencho juega. Pope Jiménez giró. Le pegó. Amagó. Pope remató. Ahora sí. Balón a las manos de Mati. Juega Ruiz. Sale por allí Juan Leguizamón. Levanta Martínez. Este es Jaime. Sigue Figari filtrando. Manejando por allí Armoa. Sale Martínez. Martínez, Figari. Recupera. Sigue Figari. Se frena ante el motorcito Romero. Y ganó en esta Jaime. Manotazo de Jaime Romero. Tom juega para César Cáceres. Luchando César, piden falta sobre Armoa. De Cáceres sobre Armoa. Aquella te pasa pelota, ni te pasa pelota ya. Va por allí, saliendo Figari. Guaraní que está buscando en todo momento. Agradecemos a ADM Sports por apoyar la transmisión de Wicca Paraguay. Está el número de teléfono. Confecciona todo tipo de prendas deportivas, hasta chaleco de entrenamientos. También agradecemos a Pentaer Aqua. Te ofrece purificadores de agua, filtros y purificadores de agua de alta calidad. Pentaer Aqua en Facebook e Instagram. Emprendimiento del amigo Cristian Estigarribia, más conocido como Sombra. Tiene por allí el equipo de Santa Librada. Busca un ingreso. Una oportunidad de gol. El equipo santo. Lomitería Richard te espera para deleitar las mejores comidas rápidas de la ciudad de Limpio. Los amigos de Lomi Richard, un saludo, que estarán mirando la transmisión de Wicca Paraguay. Cristian Torres dice, vamos, Juan Leguizamón. Por ahí el apoyo oportuno. Tenemos tiempo muerto.
Porque acá todo fue bien ahí, tengo que entender va la planilla. Mentira, que yo. Mi equipo era. Ya estamos para la reanudación de juego. Va a jugar Figari. Va jugando Figari. Tiene Bencho, el arquero. Ya va jugando Adrián Figari de mano a mano. La bicicleta por medio de Figari. ¿Le va a pegar? Prefiere tocar con Tom Delgado. Sigue Tom Delgado, le pega zurda. Masti Ruiz Delia. Mira esa zurda de Tom Delgado con lo justo de la tapa de Ruiz. Hay juego. Gran artífice de que Guaraní no esté ganando es Ruiz. Mati Ruiz. Da para allí el avance. ¡Gol! ¡Gol! De Santa Librada. Eduardo Martínez, el número 19. Dice presente con un tremendo remate, con mucha impetud. Santa Librada pasa a ganar el compromiso por 2-1. Y de vuelta pasa a ganar el equipo de Santa Librada con un lindo, pero lindo gol. Y mira lo que pasó ahí, es innecesario lo que hizo. Y ahí se le va a expulsar digo bien, mira. Si a él no se le expulsa, yo no sé. Yo no pude ver bien, Delia. Mira que vos estás perdiendo, tenés que apurar y querer ganar, pero bueno, innecesario. Yo vi que empujaron a uno de los hermanos Armoa, creo que era Emilio. No sé, creo que fue porque no le dieron rápido el balón, pero no tenían que caer en eso porque si perdés ¿Quién tenés cayó ahí? que... Delia, no vi. El hermano, uno de los hermanos Delgado. Ah, he visto, es Tom, fue Tom Delgado. Que le tiró el balón por allí. Y es el peor realmente porque es público. Sí estaba con la casaca de... Pero mira, vos sabés que quien se salvó del rojo del azul directo era aquel el jugador de Guaraní. ¿Quién, Delia? Espera que ahora voy a ver. Por ahí va una mano así mismo. Saludos desde Orquesta, dice Ariel Zárate. Vamos, Figari 13, Javier Martínez. Pivote Figari. Está también, si no mal no veo, es jugador Orquesta también, Javier Martínez. En la selección orquetiña. El apoyo para Adrián Figari, uno de los goleadores del campeonato. El segundo máximo artillero con 23 goles. Ahí está, el 18, Mesa. Cafú, así Alberto va. Mesa. Y Tom Delgado se está salvando de una Y vos sabés tarjeta que sí, roja hace rato ya. De todos los colegas se salvó Tom Delgado, Hace rato que le están perdonando. Se salvó de unas cuantas, Y ahora tiene sí. doble. Ahora ve la amarilla. Ahora sí tiene doble. Si no me equivoco. Tarjeta azul para Tom Delgado. Algo le va diciendo al árbitro de compromiso. Descalificado Tom Delgado. Y ya se salvó de muchas realmente. Hace rato ya. A otro que le perdonó fue a Cafú, porque eso de ir a empujar y hasta acaso no, como le empujó a una persona que estaba allí, eso se le perdonó también. Dio solo la tarjeta amarilla. Tiene por ahí Figari.
Adrián Figari se mete por dentro, va saliendo, recupera. Jaime Romero choca con todo el mundo. Sánchez le pegó. Justito Jerry para salir con Figari. Jerry que va reventando. Saca Martínez. Qué partidazo de Ileso. Partidazo, la verdad, 2-1 está ganando Santa Librada. Guaraní quiere empatar y buscar la hazaña con un gol, con tercer gol. Chope ya juega, sacando Martínez. Jerry. Tiene Cáceres, agarrón de los dos. Martínez va recuperando, tocando por allí. Jaime Romero, aguanta. Sigue Jaime, ese ya fue. Guaraní está entrando en un juego que no le conviene. Que no le conviene para nada. Justamente ya Jaime Romero pasó de César Cáceres y Cáceres le jugó uno, como se dice. Y Jerry también, por exceso verbal, creo que lo amonesta ahora. Doble ya entonces dice. ¿Doble para Jerry? Sí. Sí, tiene doble porque hace rato pero no le quitó ahí, a uno le quitó al otro Tom y ahí se confundieron lo hace rato. Ahí está, doble ya. Y los hermanos Delgado, totalmente sacados de quicio, como se dice, nerviosismo del partido. Aguante Santa, dice Jiménez Cira. Alicia. Tiene Zamudio. Va jugando Ale. Balón aéreo. Cáceres está luchando con Martínez. Jaime Romero. Va tocando Figari por fuera para Chope Cabrera. Eduardo Martínez. Martínez amaga. Eduardo juega para Gabriel. Pasó el balón. Lateral va a jugar Adrián Figari. Jugando el número 13, Figari. Balón para Chope Cabrera que tiene que pivotear. Figari va tocando. Tiene por allí el equipo de Santa Librada. Cerrando todo el espacio, todos los espacios de Santa Librada. 120 personas mirando la transmisión de Wicam Paraguay por Facebook. En YouTube no sé cuánto, pero gente la partida en la cuanga. Ahora sí se fue la pelota, ya a mirar. 73 por YouTube. Va saliendo por allí el equipo de Santa Librada. Pope, Arnaldo Jiménez. Lo desacomodó Sánchez. Pope que pisa. Juegan muy alejados los guaraní en este momento. Tocando Zamudio para Pope. Le pegó, cortó Eduardo. Jaime Romero. Romero sigue. A Jaime lo agarraron de piñata en este segundo tiempo, Delia. La verdad que sí, ya está muy lastimado Jaime. Todos moretones Jaime Romero después. Pope le pega. Sánchez, Pope, con golpe de cabeza para Mati. Bajo despecho. Control. No puede hacer eso porque es jack directo con la mano, con el pie, sacar con la cabeza, pero doble toque no se puede. Figari. Adrián. Figari. Buena jugada de Figari, Sí, ya es tiempo cumplido. Va a agregarse uno. Sacando Mati Ruiz. Vamos a ver con quién conversa Delia para la figura del partido. Sánchez. Martínez. Tiene por ahí Bencho. Juega por allí Bencho. Yo no sé qué pasó allí, Alguien de Santa Librada creo que tiró el balón para lo de Guaraní y respondió ahí uno de los hermanos Delgado.
Y como dijo acá un seguidor aquí de Fuego Salón, a Guaraní no le conviene estas cosas. Medina Linares, expulsado. René Herford reclamando el porqué. Ahora, profe, dice Jiménez Cira Alicia. Y va a dar tal vez algunos segundos más, pero ya va encerrándose Santa Librada. Ya no juega el ataque. No puede romper el esquema defensivo del equipo de Guaraní. Cáceres le pega. Va a jugar Santa Librada. Va a terminar el compromiso. Tiene Eduardo Martínez despejando. No se quieren complicar. Al remate. Terminó el partido, clasificó a la semifinal el equipo de Santa Librada, ganando el compromiso por 2-1. Bueno, aquí yo me encuentro con Mati Ruiz, que tuvo muchísimas intervenciones importantes para la clasificación de Santa Librada. Buenas noches, Mati, clasificado el equipo de Santa Librada, fue un partidazo. Sí, gracias por elegirme la figura y primeramente agradecer al equipo, realmente se portaron, gracias a Dios nos ayudaron. En el primer partido se nos dio esa pequeña ventaja de que el técnico de Guaraní reaccionó por el referee y ahora pudimos quitar un resultado positivo. Fue sancionado obviamente el equipo de Guaraní, obviamente las reglas están para ser cumplidas y así fue, se aplicó la regla dando los 2 puntos a Santa Librada y ustedes tenían que hacer su trabajo el día de hoy y lo hicieron, Mati. Sí, gracias a Dios se nos dio el resultado y dedicarle primeramente a mi familia, a mi señora, a mi hijo y a Dios sobre todas las cosas. Hablando un poco del partido, Mati, fue un partido que tuvo mucho condimento, tuvo de todo, la verdad, el nerviosismo también del equipo contrario, pero en lo último que escuchábamos de Juan Leguizamón, de tu parte también de Eduardo, también la tranquilidad, ¿verdad? Ya que tenían que asegurar este resultado. Gracias a Dios tenemos jugadores de experiencia que se portaron también y se nos dio el resultado, como se merece, un cuarto de final, ahora pasamos a semi, que venga lo que venga y que estamos para esa final y poder salir campeón. No le van a dejar fácil al equipo que ahora le toque enfrentar, ya que Guaraní también se preparó para este campeonato, era uno también de los favoritos a llegar a estas instancias, pero hoy están ocupando ahora un lugar entre los 4 mejores equipos, Mati. Sí, la verdad que le eliminamos un fuerte rival que es Guaraní, que tenía un jugador de jerarquía, campeón del mundo y el partido fue 4 contra 4, entonces se nos dio a nosotros el resultado, pusimos más huevos y gracias a Dios se nos dio esta victoria. ¿Algún saludo, Mati, dedicatoria de esta clasificación? Porque no cualquier cosa están haciendo, están clasificando a la semifinal, dejando, como estábamos diciendo, a uno de los favoritos. Sí, esta victoria le dedico a mi familia, a mi señora y, como dijo, a mi hijo. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. A ti. Ahí están las palabras, figura del compromiso. Bueno, aquí me encuentro con Eduardo Martín, autor del segundo gol, y qué golazo metiste, Eduardo. Buenas noches, la clasificación tan anhelada, para eso vino Santa Librada y bueno, hoy ganaron su partido. Sí, antes que nada, buenas noches. Y sí, fue un partido muy difícil, que se nos dio apenas los 2 goles y ganamos apenas el partido. Hablando un poco del partido de ida, ¿verdad? Se le dio las cosas, ya que se aplicó, ¿verdad? Las reglas están para ser cumplidas, se le dio los 2 puntos que corresponde, obviamente, ¿verdad? Lo que pasó, todos sabemos qué es lo que pasó. Y hoy tenían que hacer ustedes su trabajo, Eduardo, ganaron con un empate, a usted ya le valía, pero decidieron ganar. Sí, nos propusimos esperarle y para poder salir en contragolpe lo más rápido posible y no salió bien eso para poder ganarle. Tuvo mucho condimento, Eduardo, este partido, ya viste el final, cómo terminó, caliente, pero lo que usted
usaron fue la tranquilidad, ¿verdad? Mantener el resultado, que es algo que le convenía a usted. Sí, hablamos antes del partido que nosotros teníamos el resultado a favor y jugar lo más tranquilo posible, que ellos lo que iban a entrar desesperados y salió bien. Santa Libra, un equipo que se perfiló bastante bien, Eduardo, en este campeonato. Tenemos que decir, ya siendo uno de los equipos ocupando entre los 4 mejores, ahora siendo semifinalista. ¿Por qué ahora Santa Libra está ocupando ese lugar de semifinalista, Eduardo, haciendo un análisis de todo este campeonato? Y por la humildad que tiene este grupo y por lo unidos que somos, empujamos todo el carro para poder llegar en este objetivo. Ahora nuestro primer objetivo ya cumplimos, que es llegar entre los 4, ahora llegar a la final. ¿No le van a dejar al equipo que ahora le toca? No, no le vamos a hacer. ¿A quién le dedica tu gol que fuiste autor del uno de los goles más importantes, verdad? Porque después empató el equipo de Guaraní, si llegaba un gol de ellos iban a penales, pero tu gol fue fundamental. Sí, le dedico a mi novia que siempre me acompaña en todos los partidos. Te felicito, Eduardo. Dale, gracias. Ahí está en la palabra de Eduardo Martínez. Bueno, damas y caballeros, estamos para el sorteo correspondiente de los cruces por semifinales. Laguna Galeano, Nueva Asunción, 1 de marzo y el equipo de Santa Librada. Vamos a ver, ¿ya están los representantes? Vamos a mostrar primeramente, buenas noches a la cámara, los nombres que van ahí entrando. Laguna Galeano, puedes doblar, vicepresidente. Nueva Asunción, Santa Librada y 1 de marzo. Johnny. Vamos a un representante para hacer el sorteo. Johnny Quintana, una mano. Los primeros 2 nombres que salen, el emparejamiento y el primer partido, y después se invierte. Primeros 2 nombres que salen, primer partido y los primeros cruces. Ahí está, Laguna Galeano entonces, el primer equipo. Laguna Galeano, primer partido, va a estar enfrentándose ante el equipo de Nueva Asunción. Primer partido, primer cruce, Laguna versus Nueva Asunción. El otro partido, 1 de marzo versus Santa Librada. Laguna Nueva Asunción, 1 de marzo versus Santa Librada. Se va a estar disputando el día martes, presidente, ¿no? Sí, el martes la ida y el jueves la vuelta. ¿Horario? 20-30 horas. Muchísimas gracias, presidente Ricardo Gavilán. Nueva Asunción Laguna y 1 de marzo versus Santa Librada. Nosotros ya vamos cerrando. Gracias, Delia. Gracias, Jesús. Juan Ramón Comán también en la parte operativa. Quien les habla Alejandro Martínez. Y nos reencontramos próximamente.